they can match up to them. I mean, I keep asking the question. We're talking in circles. Pero There's no real question I can say here because I wanted to ask, how does Isurus win this? But we can really only answer that after we see the map, Vito. I would probably want to start with that if I want to see any No, condition for están Isurus to en win una this one. ronda ahí I mean, I said hablándose. earlier that the thing is that this core of Isurus has never toca really played arrancarle. international teams. Guess that means they've never lost to them either. So, like, I'm again like this is a very hard fought battle. This is going to be if Isurus win. I guess like if I really want to try to spin this in some way, boludo, it just has to be, se lo di a mi vieja para que lo lleve a Esperanza hace como un mes. Le digo, bueno, escuchá, después me decís cuánto sale. Lo arreglo. O sea, nunca más mi vieja, o sea, nada. Porque justo tenía que ir para ahí. Quería arruinar la vida, vos me querés arruinar la vida. Ah, bueno, no importa, ya lo voy a arreglar esta semana. Ah, qué rápido, Juan. Ahí, ni 30 segundos que pretí. Vamos, listo para bancar a Isurus. We've got no stats, we've got no paper trail. We actually don't know how this is going to play out. But right, it's complexity. I mean, if they don't win this, it will be horrific, right? For Aunque all no of North clasifiquen, America, and I think for me the entire encantaría tanto complexity que ganen roster, este there will be mapa. a stern talking to when they get home. But it's really difficult to really say much more. This has to go complexity's way. We're getting Nunca into lo the vi map por Vito Isurus, now. tampoco puedo. I think it'll be in their favor, but let's see what comes up. Yeah, for this Y son video, medio perro. complexity should O sea, no probably quiero ban decir. Raj O sea, and si vos lo comparás Vertigo con el de otro Vertigo. argentino, sería Ah, 9Z. no, bueno. They'll probably pick Overpass, but Isurus actually Es have una a banda choice compararlo here con when it comes to 9Z. speed. Me sorprende Meyer, boludo, que es como que perdió ese toque de pendejo de Vega, el hijo de Perdió puta. ese toque cuando estaba en BBR, ponele. Claro, que vos decís viejo, y bueno, estás con Fallen, tiene 1000 años, Igual pero tiene vos 18 traes años, igual tiene 18 pedo. años, o sea, está recién 18, a veces 24, in terms of taking banana control está hecho away, cuero, pero. and you nailed it, Mahone. Overpass the pick of complexity. Just A ver, están baneando. slightly worrying because Isurus, banearon Vertigo, they Mirage. sometimes pick Overpass. They're okay playing that map, but I do think that complexity is leaps and bounds ahead of them on it. Yeah, and Isurus haven't really shown good form on Overpass either. If we remember the very first game that we saw from them against Imperial, they got 16-2. There was nothing to really write home about at all there. Va a jugar Third Overpass map's gonna be Inferno, nuked, though. parece. I think an interesting choice. Yeah, this is a Joder, veto pa. that maps 2 and 3 I would Ayer say jugó horrible, heavily Overpass. favor complexity. O sea, no sé si la ganó de Complexity is pedo. just a stronger team, so they should still be taking it. But if Isurus have any chance in this series, they have to win map 1. No if, ands, or buts. el There's no way decider? that they're gonna make a comeback in this one. I'll be mean about it. If they don't win map 1, it's over. Just call the series. I might just walk off. Very good. There's the call. It's interesting though because if you watched that last game, you saw that Imperial at the start looked really stressed and nervous. There was they were super serious. Nouns was giggling, memeing, having a good time. Worked in their favor right in the beginning. You could see that the stress wasn't getting to them. What's interesting is we saw the cameras on complexity. They do not look the way Imperial look. They're laughing. They're joking. They seem very confident, and I think that might be a good sign. Maybe they're feeling exactly the way you two are. I think they just know that as long as they come out with some confidence and know that they're definitely not the underdogs, they should definitely be the favored ones. As long as they just play like they are, this should be an easy win. This is a game that, to just be blunt about it, it just feels like a formality for complexity. This is a stepping stone as complexity moves in to hopefully secure a at least top 6 spot. I mean, if we're wrong, because the desk has gone really hard. Bueno, los relatores literalmente están diciendo que es un trámite para complexity. No, está diciendo que es un trámite, que como mínimo tiene que ir sexta. One last spot at this Americas RMR, and it's not decided tonight. We do decide which pieces of the puzzle we'll be trying to put it all together tomorrow. And as alluded to on the desk, complexity gotta be considered favorites. I will say though, right, it wouldn't be the first time that a team goes down 0-2 at an Americas qualifier and then pulls off the miraculous comeback all the way. So I'll lend you my heart, I'll lend you my eyes. But they've got to prove it to us that Complexity y Isurus decidió empezar de CT. De TT, digo. Mira, paga por 6 Isurus, 1.15 paga in terms of odds in this matchup. And one of the cool parts about the interview was just saying that they studied complexity long before they even had to play them. So that means a veces es un poco estrategia también. Te conviene empezar mal en un psyche, ver que sos peor y... The fact is, in terms of individual level and in terms of team play, complexity are quite a bit ahead. Yeah, that they are. Had an incredibly great event from Floppy. JT gave us some wild highlights despite the loss yesterday versus 0-0 Nation.
And JT is the man who opens up shop with that mid-peak onto reversive. So it's the 4v5 that Isurus play off of. And we've got util, of course, here for Luchov. Mayern. Curiosity killed the cat. Dale, loco, dale, dale. Thinking about peeking around Tenés some of these 18 corners todavía, inside of the pero mirá esas apartments. dual Two members veretas of ahí, hermano. complexity Tenés on que boiler ser... room. That is the only defense. Hay dos ahí. Vamos, Vamos. ahí está. ¡Oh, Bien, pendejo! está ¡Bien, viejo. pendejo! Está nuevo, está nuevo. Vos decile porque está nuevo. La tenés que cagar puteada. Dale, plantame, Noxe. Che, Noxe, confianza, digamos. Se fue solo, larga, C4. Tomó. Listo. Está nuevo, hermano. Dale de Quito, dale de Quito. Vos escutó, vos escutó. No, Mecha, no. Che, el ace. Mecha No da cara, pero... no da cara, no da cara. O sea, me hace acordar un... MIDR 2019, me hace acordar. Nada, 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 nada. No, 2020 entró en MIDR. Mira cómo le juega el timing. Al tiempo. Listo, listo, listo. Cogido, cogido. Guarda el simple. From Santa Fe, digamos. From Santa Fe. De Santa Fe para el mundo. Vale, ahora dale. el antieco, viejo, ¿no? Esta no se pierde. No lo armo. Parece ruso, Poquita birro de Qué lindo, qué lindo, viejo. Está nuevo, con la Glock está nuevo. Con la Glock está nuevo. ¿Qué pasa cuando te mochean con la Glock y ya quedas a 10? O sea, te hacen... Pero no tenés ni ganas de jugarla, viejo. Bien, vale, la... Ese es el viejo, la experiencia. Igual, uno por uno. Vamos, molesta para ver acá. Igual forzar pegala como acá, loco. pegala acá. Ojo acá, que pegue la acá. Este game, esta match es un poquito más de lectura. Complexity me sorprende que lo juegue tan default, no apuntar a nada, digamos. El 3 igual, claro, es que fíjate, los dos que tienen armas especiales, digamos, diferentes a la pistola, el 3 y el 2, están los dos separados. Y fíjate cómo juega el 4, juega a baitear, ¿no? Está ahí en corta. Sí, uno en arena y uno corta y... Sí, o sea, confía el tiro de Green, porque si le erra... Sí, sí, sí. Bueno, ahora Isurus también no quiere equivocarse, está jugando más. Estás treñando 16 horas al día, no podés dejar. No, de Quito. Shoots down short, finds Luchov, and even Mayern. So Muy Grim, tocado definitely los worth dos. his Muy weight tocado los in dos. damage with that one. Me llenó de agua. Utilities thrown out with the bomb being Lo están corriendo, calealo ahí. Bien. Uno, te abrís vos. Bien, bien, pendejo. And so Mayern with the Está 7-0 nuevísimo, start 7-0, va. get Isurus the 2-0. Recordemos, es pick de complexity esto, o sea. Sí, no, tranqui, igual, eso no es primero. Pero igual forzó, así que van a tener que hacer eco ahora. Descontaron bastante igual, podrían haberla hasta ganado. Si el del scout pegaba... No la jugó del todo mal el complex. Nice and clean. Saw a glimpse of him as well when he went out for the first fight. So as far El as pendejo Mayern's está bien, concerned, anda bien el all too pendejo. easy. Sí, sí. A ver ahora. Bueno, hay todos Dominio, medios. banana, Todos preso. medios. Gonna have to Una wait Mac, before they va a ser try de to come entry, el back in with anything 6, other queda el than, 8 again, de apoyo. 2-5-7s. Están holdeando todos un This side. time it's the 4-man top mid Capta stack. uno, excepto el 3. An elite Uf, tier este crossfire. stack lo tienen estudiado, lo tienen estudiado. ¿Cómo se nota que es un mapa? They go for the mid peaks instead. Decide to take it on their own terms. And that's 2. But A-Site es una wide banda, open dos, and igual. poor floppy. All No alone. va a importar tanto el TT y más porque tiene que renovar armas, así que... They have shown that they are getting better and thinking about Inferno a lot, and unfortunately getting practice whether or not they're winning the maps. Estamos bien, And I think estamos bien. on Bien, el Banana, they've antieco, actually, bien, at least in 3-0. the Ahora game, empieza showed la that they had match. a lot of Sí, ahora. grenades. Ahora So arranca, I acá wonder se if ve it'll only si be sí harder o this no. time around for Isurus Y ahora se ves after que también complexity of juegan kind of, you con know, Bull. besides 0-0 Nation, A played ver, against AP para almost Noxe all the best Inferno teams in the y world. AP para in a row. Halsark, uno que es muy fachero. Confirmed, you are correct. 6-loss streak. Hoping to dodge that 7th. Igual le digo que el bigotito ese le queda ahí.
saw le some queda shots coming out of Machirulo de los him. 80. Individual level. Again, Machirulo yesterday, esa palabra. while they lost to 0-0 Nation. Ojo. El estilo de... ¿Lo vio o no lo vio? Lo ve, no. Pero... Now he sits on 0. No se clavando corta, dos cortas, es muy... ¡Ay! Mirá, está una bala. No tenés que retroceder ahí. Ahí tenés que retroceder. So the front of this one completely cooled off, especially with the smoke. Nothing you can do about it. JT tries to go for spam. Uno por uno me gustaba. Hauser took damage while he did hold towards that B site. Green. Tranquilo. No que juegan. Isurus, what's the plan? Ya se ponen atrás. Yeah, a bit of a lockout here. Ojo la referencia. Arch smoke Cae comes in. abajo. Double pit setup. One player is a little low. So there's that. Está esperando el ruido. Ese está esperando el ruido. Ahí ves. GT's Esperando el ruido, timing, not chutea, quite se it. va. Bomb still bottom middle, so rotation clearly open. Se dominó medio. Yeah. They're getting utility out while they El also 8 también expend está some back towards lateando that B. B site. Another smoke goes down from complexity Tira at the el top muro of con Banana, one way. Si se ve en el mapa, tira el muro con one way. El 5 lo debería calear, que no pasa nadie, y debería rotar el 3. Ya debería ir rotando. Commitment here is a nice amount of flashbangs. Y van And 30 one more smoke segundos after y that sí. one that we just saw go down on Arch. But because it's in front of Arch, we see JT wrap back porque round on the side to make sure está nobody's baiteando wrapping el que into a tiene B vida. split. Eso está This bien. is going to take some pressure. Pero mira el que tiene vida. Bang. Mirá. Well, he delivers one kill while Bueno, JT doubles back in. ABRÍ Measure. Huge impact from the no, South claramente African. no le va a dar And para Mayer, ganarla. well, he's left on his own. 10 seconds. Queda el pibe. Está nuevo. Try and pull this off, and while he sees two in the open, Si hubiera podido it's bajar un Floppy that palarmita, puts an no end to estaba him. mal. Complexity, the dry spell's over. Está bien, está bien. Like Está bien. JT, El primer bui lo yeah, ganaron a ahí. couple of good Bueno, highlights sí, yesterday, sí. and De las he's patas. looking good today as well. And the two pit Demoró mucho en players, entrar, capaz. obviously, it worked out a little bit. They got one Está bien, kill out of porque the two, tipo... and it was tricky because you rarely see Sí. people double up in the spot, but estas it's really bajas about así. the rotational Estrategia. support here. And there's no moto smoke for the exact A veces lo que pasa es demorar mucho para entrar y dice no entran, o en realidad van para B y se queda algunos haciendo ruido y entonces dice bueno ya rotan, pero como no escucharon la rotación tuvieron que entrar, ¿no? Ya metió timeout. Number one, there's no upper on the archway, and number two, that you still have time to actually split into B. You know, most execs are gonna 30 seconds is a good rule of thumb for like this is a safe amount of time to do everything carefully if things go wrong. But the R trap through CT, that's an exception. That takes a lot longer. And I mean, you bring up this one point as to Luchito. avoid it. Then again, over towards Banana as well. CT's just putting down that fresh smoke, so felt like the B guys would have been confident. JT, quick check, doubles back, easy 2K. Distracted by Fang. Sin ofender a Luchito, que es un crack, pero un BK1 por Luchito They killed Grim. Y va. un entry ahí. Es que Lucho es bueno, pero le falta esa polenta, ¿viste? Esa sangre recrecimia. ¿Qué hace este hijo de puta pasándose el molo? ¿Cómo lo mató? No. ¿Cómo se cayó? No, flash. Se cayó. Comes through, finishes off Noxy. He thought maybe he'd be able to just find them hand over eyes, but not today. Hauser, he occupies A site. Nadie tapete, increíble complexity y el control del mapa. Favorite teammate. These two guys energizing one another and talking about it very publicly in interviews. Oh yeah, what did they say? Oh, Grim said, you know, he fits right in. It's like playing with an American. He's the the right kind of toxic. Hauser said about Grim, sometimes when I watch him, this is not normally. Oh yeah. Check his computer. True. You see them after each other's clutches, right? Grim did that crazy Hicieron bien también en arrancar piqueando de TT. El problema es que, ¿sabes qué pasa? La mayoría de los trainers son de TT. O sea, Complexity va a sacar su mayor entrenamiento de TT. Las strats, todo lo va a mostrar de TT. Ahora simplemente está... Se sabe que es más fácil y encima viene a favor de que el mapa es piqueado por eso. Acá salen las Glocks corriendo. Una Bangui. Bueno, está Que va a farmear. La típica ronda rápida. And that's 4 and 5. JT with an ace. That's the last thing Isurus needs right now is JT coming through this hot. So that flash was so cool because it landed in front of the car box and he didn't even have to turn from it. He didn't have to swing too wide. He was chilling. Nice angle for the cross towards logs as well. And again, they're going to do a good job of layering utility. Because we saw again yesterday, they were doing a great job of having a lot of variety with their nades. They were not getting caught by rushes to the top of half wall when they were throwing them.
and they were getting a lot of utility damage as well at the same time. So I really think they put a ton of 1-3 baja emphasis el into how they're taking banana to make sure they're doing it contacto, digamos. properly and safely. JT después del eco queda 10-2. Guns and grenades making a big difference for Mucha plata Complexity's round significa results. que pueden llegar a jugar hasta 2 rondas. To respond to that of Isurus. Lucho adelantando con un They've already bunny. found themselves in the apartments at the minute 25 mark. Rever que va todavía 0 kills. Importante. Haven't seen Ojo anybody in este. boiler room since that pistol Salto fiasco. fake y después se tira. Acá la P ya tiene que estar caleado, que la ronda anterior jugó una P. Bien, Mella no se tiene que asomar sin una flash. Va al fuego, no lo va a sacar al fuego, no te puedes asomar. You can hear them inching forward, but that smoke's going to still give them the angle, so Hauser. No quiero decir bien Mella, pero Yeah, está bien en no flash off asomarse. the wall. Está bien. So he would have to respect that and instead Fíjate. just full vision. Fíjate, sigue aguantando, sigue Could have created aguantando. a timing there, El 7 but- y el 8 ya van avanzando B y el 1 leyó y van Oh, rotando. it's El info on C4 aún both así no angles. va para B. Now he's going to take us position just behind pillar. Mucho, Luchov playing it mata patient. uno, Fight limpia y towards mata al top otro. banana. Flash Ay, ahí está around caleado. enables Ahí sale JT to Mesa. get himself a Bien. double kill, so multi-frag after multi-frag, it seems. The only X factor here El is 6 we've got dio la Luchov vuelta, wrapping pero around arch side. tienen Of la course, alcalde que puede wary ser of it. uno larga, Grim así que inside of the graveyard. Anticipating Floppy to come from library. Bomb's going to have to work Floppy its way up aguanta. short on its own. Luchito creo que Got lo maybe escuchó. 10 seconds to spare here. So Luchov's loco. going to have to activate, Luego get aguanta spotted out, Grim, and Grim queda pops Rever. up like a whack-a-mole. 0-5. Reversive, surrounded, Lo and vio. doomed. But he'll take Grim with him Ojo at the ahí. very least. 26 health will not find him a Bien second perfire, frag, bien nor a perfire. bomb plant. It's Complexity 4 consecutive. Yeah, they're kind of trying, but you can see there's a little bit of timidness there, and I think Isurus, ¿Qué dice uno del chat? the last time we saw them What play, a it was become really what high-paced, of everyone course, Freddy. playing from another versus another South American lineup, but in this one, they're forced to go a little slower, and they're also not scaring Complexity. There's no A ver, lo rotations voy a that they're getting traducir. out of them. Son estas cosas, viste, que van, lo copian y lo pegan todo, lo van And they spameando. are getting JT se convirtió en lo que todos temían. Sus párpados desaparecían, su cabeza estaba hinchada y sus oídos comenzaban a sangrar. ¿Estás bien, Johnny? Preguntó Grim. Nunca has sido mejor, Michael. Nunca he sido mejor. Lo veo todo ahora, no van a A o B. Van a casa, dijo antes de apresurarse a B solo y matar a todos en el lugar. Yesterday versus 0-0 Nation would have been one of the best clips of I feel like the whole road to Conclusión que retrase. at least the Americas one. If he hit that last one, it would be one of the best clips of the Pero year. la eco que tiene compleja. That's how good it was. And again Está today, muy 12-2. So Estas son JT is, dos booty. definitely proving perder what dos Howie bullies. Snake and Mahone had O sea, to say on podés the jugar desk, dos that bullies this is y very perderlos. much, a gap between these two teams. Doble veto. No We'd have sé que to estaba make an atento a ello. exception and give him an early graffiti. That's what Juego y Sure. tiene ese smoke. Ojo ahí. Again, A ver si hay you una know, kill. he's Hijo. he's clean. clipping wings. Yeah, man's been in the DM server all day long. You know, this match starting at Funk, 8 p.m. que local atrás. time. JT got up at 6 Me llega en el pinganillo que Fang me parece que es el más in the morning, to be clear. El He más got que. him late. el más Sherobi, He's so digamos. confident. El pinganillo me llega. He got up late because he wanted Counter-Strike for breakfast. Dishing out Opa. servings to Isurus, who, unfortunately, with the lesser guns, the armored Tech 9s, find themselves 3v5. Son Why tech, not pero se give the old respetan. Hail Mary Si hace el into the entry B bomb B, site? si hace el I'll give you entry one B, reason. Why confío. not to do Voy a that? And matar a it's dos, JT. boludo. Es una. Chis. Hay que hay. Hay una Bang y Yeah, una I think Smokey. Let's see if he can set a Una record Bang this y una half. O sea, Smokey. si se muestran ahí sin. Ay, pero. Rever. Of course, good old Puedes JT's mostrar going to así. set up his best friend Fang here. Of course. Smoke. You gotta. Y ya se You gastaron gotta la Bang, spread así the que van a wealth. tener que esperar el Smoke sí o sí. Y He's gonna catch Mayor va a haber through hora de smoke, so chutear they porque just sabe que está ahí. unleash with Están the comiendo por AKs, atrás. and there it is. Lucho nada que The hacer. last desperate jump through from Luchov, so JT sprinkles one more frag on the board. That is 15 and 2. Veo muy mala Measure up that seating Isurus. position. Ruler for the mouse A ver, pad. en algún momento van a poder sacar todas las Protractor rondas, for ¿no? the angle on the keyboard. Por el bonus, pero. Y se les está complicando, digamos. Write it down. Any other math instruments that you can think of? A ver. A sexton to know how to navigate the waters. A muy firme Complexity. Is that the one with the little Smoke de pointy feet? Noxe. I don't ¿A know, dónde va James esa? Barnum ¿Es bought corta? Okay. During
No, smoke medio adelante. O corta. Sí. Smoke, pero acuérdate que está muy tenso. 17-2 va el chabón. Y están haciendo el entry B. Que está floppy. Advierten del posible one way, tiran fuego, tiene que esperarlo, lo espera Nox, bien, tiene que esperar al otro. Deco solo contra el mundo. Waits his teammates to show up. I love a good IGL pop off. Respeten Deco, nothing more than that. Fang's gonna get the last, so 3 survivors for complexity. Economy looking good, but not nearly as good as JT. Yeah, I think any really well thought out half when you're starting off against a new team or whatever it is, a team that you respect or just very important game that you're taking seriously, it's kind of like a boxing match where you feel out your opponent first, then you loosen up as you get better and figure out their weaknesses and find out if they're going to throw anything at you that you weren't ready for. And that's kind of what Complexity does this last round by starting to breach into alt, take some more aggressive CT control. Sí, sí. Vayan quedó clavado en los kills. Fíjate, esa kill es la que necesitas. Necesitas un entry con tech que te rompa las pelotas. JT back to the B site. I don't think I've ever seen JT have 19 kills 9 rounds into a game. That's just that's like a big. Ojo con la vida del pibito. I mean, we're 1/3, 2/3 forjada en el pozo, cerca del Belmar. Alimentado a donas a él. But they want to be. Love hate. Tiran fuego, hacen AD, tijea. Tiene la cal, vuelve el 5, vuelve el 3. Y debería haberse quedado uno en B. No, igual no pueden tirar la cal. Por lo menos para soñar en algo, 2 rondas más tienen que meter Isurus. Si no... Pero hay chance, ahí al Wii lo veo. Ojo, Mellano ahora. Ahí va. Bueno, sí, está bien. Ahí entregaron la cola además. Mellano ponía la bala. No test, no challenge, no bomb plants. Nothing since those first 3 rounds off of Isurus. Complexity Great part about like an IGL top frag is it's always more fun to call when you're fragging too. You know, almost always, I mean, despite how good you are, and IGL takes on support roles because they simply know the most. No, decía algo como Complexity está haciendo todo lo posible para entrar al Major y quedar 0-3, algo así decía. Complexity doing all this just to go 0-3 in the Major. You want to come up with ideas, you want to talk. La verdad que sí, boludo. El 8 marcando. Major el 9. 3 tapete. Increíble apuesta de Complexity. Ya lo calea, shootea bien Reverse. Bien, buena kill y tiene que esperar. Tendría que jugar con el avance de larga. Molo para corta. Ahí tenés que ya leer. ¿Por qué onda ahora tanta gente ahí? Rota el 3 y pueden ir ya rotando para B con la muerte. Quedan 2v2. No la agarra de pedo a Rever, tira una banqui y van por atrás. El 4 va para B, va por banana. Floppy está muy atento a la rotación y a los ruidos. Vamos a ver cuando empieza a romper. Es uno solo. Limpia larga. Bueno, uno va limpió larga con una banqui. He's tough. Tac. First shot connects, easy fallback, knowing that there's no teammates nearby. Hace así y hace rápido el fake. Van rotando y está el 7. Sería Deco, no, perdón, Notse avanzando tapete. Ay, entró Rever, me parece. Cuidado con esto. Buenísimo. Qué buen fake, viejo. La verdad que muy lindo. Le metieron miedo a la P. Y viste, cuando la P calea, corren, no tira precisión. Es verdad. Muy... Sí. Halter, no, pero barren, no creo que... O sea, fíjate la guita que tienen, man. Lo van a intentar, estar bien parado. Isurus. Para mí es una banda, verdad. Chutea, Notse. Linda. Chuteando el smoke, saben que es one way, cuidado Deco. 10 de vida ya ahora. Mata Rever. Rever hizo un buen entry, una baja clave. La baja de entry fue de Rever fue clave ahí.
Sí, sí, sí. I heard the beeping. I didn't hear the bomb. Yeah, I wonder. Bueno. Además, mirá la plata que todavía tiene Complex. Here's that off angle. Pero... And reverse if I think 2K with the entries as well. Esa baja de rever. Y que le salga el de tapete a la misma vez que le corría corto. Sí, bien estudiado, digamos. O sea, una apuesta 3B. Cuando tienen ganas de dominar banana. Y a ver, mucho daño con la línea. Uno más. Dale, córrenlo. Ay. Pero 3. Y entra Lucho. Van a tener que apagar el smoke. Pasan igual ya. Uno ya está CT. Mayan pegó el C4 recién, está yendo a por banana. Fuego muy adelantado de Halser. Fuego muy adelantado, lo podría haber tirado cuando escuchó que plante. Están yendo para A por eso. Fuego muy adelantado de Halser. Perfecta. Espectacular. Bien hecha, bien leída. Bien, muy bien. Muy seguramente sea el 7-5 para... Sí, y van a guardar, supongo. Van a guardar, no mucho sentido, porque tienen mucha plata, pero... Sí, yo creo que... yo creo que hasta perdiendo las armas... Y perderla. Sí. La pueden intentar, puede por algún fallo de coso, pero están muy bien parados, muy raro. Claro, podrían haber tratado de juntar armas de último, algo así. Oh man, FGB. Porque Isurus sí que tiene mala eco. Sí, le golpearía la economía, sí. Vamos a ver que Notse y Deco no van a poder sacar full UI, excepto que le tiren. Mayhem y Rever seguramente... no sé, tal vez que esto les va a dar algo de 3800. Sí, bueno, pueden tirar para sacar un full UI, pero si no... No, y fíjate que ni siquiera lo fueron a buscar, o sea, sabiendo que... La economía no era buena. Bueno. O sea, Isurus está dando un buen papel para el mapa piqueado por Complexity. No, estaba viendo. Sí, estaba recién. Al revés. Es al revés. Yo pensé que había picado. Mirá. Parecía que había picado... Todo cambia entonces. Bueno. Yo dije, piqueó de vuelta a Overpass cuando jugó mal la otra vez Overpass. Bueno, tal vez que lo practicaron o... no. Doble D, tacones. Un juego para que no adelante. Mayan, jugador de tapete. Buen jugador de tapete. Let's not commit here to the top of banana. Anti-flash. Con una buena lectura podría shootear. Ahí la calea y lo shootea. Ahí tiene que shootear. El 9 va adelantando tapete. Sabe que está jugando a una apuesta. Tiene que avanzar tapete sí o sí el 9. Y va avanzando. Fíjate el 9. Lástima que tiene el C4 y es 4-2. El 9 va avanzando arena. Está caleando a Lucho que se calme. Lucho tiene que hacer esta kill. Lucho. Si hace... Luchito, te pones nervioso, Luchito. Te pones nervioso. 13 rounds into cae la smoke de larga de Mayan. Una exótica. Busca exótica. Se ponía lindo hacia abajo. Y es que no sabía la Mayan, claro. Muy infiltrada. Halser que va a tener un ataque a la asiática si se sigue mirando con la cuella así para adelante. Mantiene la mira tensa el pibe. Quiere descontar un poquito más. No quiere que lo maten. Sabe que va a venir el tapete. Juega bien escondido en el site. Bien guardado. 1900 va a poder sacar Bui, así que... Mira, lo menos fe. Yeah, that was a little risky. Maybe should have taken the position where he got the kill at least to loosen up a little bit, but they could have been anywhere. Very hard to read the map in that situation, but they don't need those economic troubles right now. Frutilla con, creo. Bueno, 8-5. Upcoming Canadian talent. Y va a ser un semi eco de parte de MVP at a tournament he didn't win. He's just van a comprar para for mí. real. Uy, se me cagó cayendo. ¿Me escuchás? No, se me cortó todo. Pibe, saben que pega el pibe. Sí. Ahí está. Se me había caído un poquito, parece. Se escucha.
Efectos de recreo. Igual. GT's fellow South African. Vamos a ver cómo la juega ese Isurus. Had a grin from ear to ear the moment JT got that ace. I feel like he's having a great day. It's always an easy day as the coach when things go this well. When you're pulling out page 85 of your playbook just because you're bored. Arranca la ronda. Deco, full entry, calió. Sabe que está ahí, le vio. La kill. Ay, esa kill es hacerla esa kill. Lo tengo más desactualizado esto. 8-6 para Isurus. No sabe. Además, recién había apretado F5, no sabe. Meyen con la doble kill. Igual puede ser. Meyen con la doble kill clave. Yo confío en el 8-6. Puede ser un adelanto, un predict. Saben que uno está muy tocado. Caldeluch de Deco. Vale, pero queda Notste con el AP, está confiado, se siente seguro con el AP. El 9 jugando en el cementerio. Buena posición. Floppy a mitad de vida, JT a un beso y bueno. Fan tiene... Player's already gotten out short as well, so sure enough, it no te habrá burns him out of his original position. Graveyard player's dead. They know that this offer's here. It's gonna have to be tiene que ser todo el papá y Fortunately for Isurus, it falls se sintió confiado con el AP, pero no dio una bala. Doesn't nail a shot. At least call it that it's 3B really early and just take back control right away and get the 2 entries. They have been doing a good job on the entries and some of these rounds. It was a modest 8-5 right there, but 9-5. That's kind of more reasonable, especially when JT is having a map like this. He's been responsible for a lot of first deaths on Isurus. Si hacía la kill de B podía. Es que Nox se tenía que bajar a uno de corta. Está jugando algo raro Isurus, está jugando a que vaya uno a B. Yo te estaba Deco solo, nadie para un trade, nadie para una deto, nadie para nada, estaban en caverna más cercano. NXT in 2022 have gotten themselves to a major. An A-core, holy. Complexity que sigue apostando al busteado de corta. Lo tienen que ya empezar a leer. Smoke. Mal tirada a propósito. Cuidado con el shoot. No se shootean los de Smoke. No se shootean los de Smoke. But for them to get a repeat, it's just like 9Z. You know, these breakout teams that sometimes you only get to see once. Ay, esta torta que está un poco... verga. Un poquito más a la derecha. Right now we got Fang back up on his roost. Doesn't have a player beneath him like he has. But he also doesn't have Isurus committing to this gunfight. They're looking to sink their teeth back towards Banana. Smoke will fade out. We'll see what they can get. And what they can get's a little bit of JT. Headshot and a second. Oh, and some damage onto the third that enables Floppy to confirm the bomb, drop it, and fall back into the site comfortably because Mayern is still steps away from that re-engagement. Fang finds the separate 1v1, and so let's go ahead and see that 10th round win for Complexity. No hace la kill importante, queda el piberío. From Mayern. JT, a 25 Complexity va a kill jugar con la half. cola entre las patas, saben que es la última. Deep through the HLTV stats to find out if this has ever happened before. And if it has, then when? Unfortunately for Mayern, will not see that last one coming. Grim hits him from the side, and Complexity have steamrolled Isurus in the first half of Inferno. We will be back after the break with the second. 10-5 TT, todo va a depender de la pistol. Isurus, la pistol va a ser si el mapa se define inclina o... para... no se define, pero... Ahora, voy a... Vamos a ver si hay algún... match mientras, a ver. Es que son 3 minutos, ¿no? Creo que sí. Está jugando Force Bad New Eagles. Uf, partidazo ese. Igual ganó 16-13 Ranky.
Sí. Es que, ¿sabes quién lo ayudó? La nueva incorporación que tuvo. Shekindar. Uno ruso, no sé qué. Sí. No sé qué es. Ahora pega mucho el hijo de puta. Líquido. Ajá, Shekindar de Austria me parece. Ah, no, Latvia, no sé. Son 3 de Estados Unidos. Bueno, Nitro conocidísimo, Eli conocidísimo, Ozzy también. Bueno, todos son conocidos en realidad en la escena. O sea, todos son jugadores buenos, si se quiere. Este top 4 me parece exagerado, pero de igual manera... Es que Shekindar le puso ese toque que le faltaba. Ese como... Porque Eli ya es bueno. Nitro, bueno, Nitro está bien, mantiene, Naf también es bueno. Pero Shekindar era ese pegue de pendejo, hijo de puta. Sí. Era eso. Y mira, la Major te diría que está... No para cualquiera, pero no sé cómo les fue a Navi, ganó 3-0. Fue bastante trámite la clasificación. Sí, Navi, recordemos también igual que perdió en la SL 1-5 salió. Un partido de 5 ganó. Sí. That man took the loss yesterday personally, and as his teammates hype him up, not known for his fragging, he's continued to deliver. 25 kills in the first 15, and now we'll see Cole swap to the offense. Yeah, that was really cool, and honestly, not many of his teammates did a great job of trading in that half, so he had to do a lot of work by himself. They lost A a few times in those positions, and JT just kind of made up for it. So this half may have been, a bit closer, if not for the totality of his kills, and a lot of them were on rifle rounds as well. Besides the ace, but Oxy up close. He's going to be able to fall back a little bit, but no way he gets to balcony, so he has to stand his ground, and he does. 2 kills inside apartments. Bien, que arranque nomás. They light that bomb on fire. Bien el veterano. It's out in the open, but they can't really babysit it, so esto es la Major ya no, ojalá fuera la Major. No, esto es la clasificación en la Major. It's not like they have to worry about anything right now. Para que Isurus esté en la Major, hay que ganar este y 2 juegos 3 más. It's going to fall to Hauser. A 1v5 turned 1v2. Oh, the banana flank. That should be the end of him. Sure enough, Luchov just puts in that last little bit of damage. Ronda para Isurus. Pero bueno, dicen que la pista la ganan los malos. They should. Ok, si sostenés lo mismo, lo Nice few kills, but a really nice. Puede ser. Tienen que... El anti-eco es muy importante ahora. Siento que son un poco como que le falta, tipo, perder el miedo. Le falta confianza, sí. Sí. Van a estar muy relajados, van a estar lo de Complexity ahora, y si fuerzan van a jugar a algo un poco exótico y ojo la kill. Van a buscar la kill. Ojo, los Eco tienen un AK. Hay un AK. De J que está matando 25 kills, 2 kills por ronda. Ya es una banda. Ese AK es gracias a que Halser no sacó chaleco. Y hizo 3 kills. No sacó chaleco e hizo 3 kills. Tiran el AK Grim. Un buen pegador de AK. Sí, hay que respetar. Además, la stick también se respeta. Casi te diría que mantenés la posición de ronda Bui. Tipo, les voy corriendo, no. No es que tienen Glock, ponele. JT. Again, I saw the nastiest eagles he has ever offered us just 24 hours ago. Bien, Rever. 24 hours ago. Bien, ahí bien. Ahí se puede cerrar. Rever puede hacer cambio de posición. Grim abre. Hay 2 en A. Ya lo cantaron. Van a comer medio por atrás. Mellan con M4. Y Deco con MP. Linda baja. Ya están cantados. Tranquilo ahora. Linda Mellan. Jugador experimentado. Mellan. Todo bien. Converting the start of their half well, just like they did in the ¿Qué onda first ese? 15. ¿Cómo va? But soon complexity will be at full strength. Bueno, very calm. They denied the bomb plants too, so hizo lo que se tenía que hacer. Damage done at least on these egos, but that's just about it. Ahora debería ser eco seco, o porque no plantaron.
Una deagle que puede llegar a... Dos smoke y una flash. Van a tener que correr, una P250 y una deagle. Ojo, no hagan la de... Me parece que hacen esa. Apagan, tiran smoke auto y hacen que no jueguen adelantado. Hacen con flash y explotan. Y van a explotar ahora el smoke. Sí. Lo escucharon igual. Tira la flash, sigue el smoke ese. Es muy molesto ese smoke. Es muy molesto ese smoke. Cuts off floppy first. Majority numbers here for Isurus. Ojo, ojo. Grim tiró la deagle. Grim, just the one. Igual ahora tiene arma. No pudieron agarrarlo. Y P250 queda. Murió JT, queda P250. No perdamos más armas, listo. Bien. Ahora arranca el match. Bueno, en realidad te digo que arrancó el anterior ya, porque el anterior fue... Sí, fue 4 techs y AK, así que... Ahora vamos a ver cómo... Las 3 primeras rondas la ganó Isurus. Las 3 primeras rondas. Igual que del lado de TT y CT, claro. Del lado TT y CT la ganó. O sea, ganaron solo 2 builds full, queremos. Sí. 2 builds. Hay que tener cuidado. Esa estadística puede decirte algo. Por ejemplo, te puede decir, hola. Te puede decir que se les congela el pecho. Dale, viejo. Raro con la experiencia. Con los lentes ahí. A 8 rondas de ir 1-0, yo digo. No inherent pressure being applied by complexity, just letting utility burn to the minute 15. 4 en A. Buena lectura. Pero todavía no pasa nada. Pero van spliteando para... bueno, hay tiempo igual todavía. Ojo, el tapete, muy buena limpieza. Sacó la cal, mató. Listo. Te quedó tocado, pero bueno, ya... Y van rotando porque saben la cal. Va a hacer un split. Está Major escondido, que no lo limpie. Y buena kill. Bien, muy bien. Calear. Queda solo P. Que no... Ay. Esto no te puede pasar igual. 2v3. Rever se mostró el pedo. Para mí no se tenía que mostrar. Ya te complica la ronda. Tenés que limpiarlo. 2v2. Deco a 30. Se le complicó la ronda. Muy lento. Deco, esta kill es clave. Si no mata a Deco, la pierde. Deco que lo cogió, tiene que estar caleado. Mata y... Ay, pero cómo se complicó el P de esta ronda. Para mí Rever tenía que esconder y jugar al Senteiga. Claro, porque quedan 2 versus 5. Bueno, estás solo en B. Morís y te plantan, digamos. Lo peor... Lo que más duele es que hayan plantado y las 3 bajas, ¿viste? Porque te quita economía. Sí, con 4 rondas perdidas, Complexity tiene bonus y más plant. Va a tener 5k ahora, va a sacar. Menos mal, esta kill de Lucho fue clave. Major, que es muy lindo. Fíjate, mira. Nada, están con 5 AK. Las más quedan largas. Nox se quejó el de la Beto. Sí, señor. Lucho que asimila un salto de sentido izquierda, de derecha izquierda al salto. Para sacar info que no pudo porque estaba no. Va a ser el avance medio. No. Con una categoría, yo diría un poco más sumisa. Limpiar. No está jugando tan adelantado como Complexity, que busteaban todas las rondas, por ejemplo. Nox que va a querer sacar y se va a llevar sorpresita de Halser. Tiene que yacalear. El 0 que saca la info para... Epa. Flash curiosa, buena flash. Flash clásica. Salvo Lucho, va a tener que tener cuidado con el molo. Se apuró capaz un poco con los flash. Pero estuvo bien.
El 0 es el bisagra. El 0 mata a Rever. Muy importante esa kill. Se metió Y ya va caliente. está cantado. Vas un poquito adelantado. No, no, pero yo estoy viendo por el mapa. It opens up a 2 versus 1 with Ahí está, this mira Rever. which isn't going to go their way easily. Porque el 0 estaba en mayonesa clavando medio. Y era muy importante matar al Lurker. Ay, Deco, es necesario hacer eso, Deco. Ay, me vas a knows he's in the mid site. And Fang Juega solo Deco, es verdad. No espera al now compañero. trying to kind of lodge himself out Y of the fight, matando. and instead he'll die to the boiler push of Mayer. We are Bien, tied. bien. Meyer, 18-12. Hasta ahora el único positivo de Isurus. They got rattled, and honestly, the flashes were bien. so Haciendo un good. papel Like, decente, having a Isurus. spray going down and Sí, smoking, sí, sí. running out of 10-10 bullets se when his pone, teammates llegó el pop the flash empate. right as soon as that mag is Pide finished. timeout And then Complexity. they even get another one off as well and slow them down so the third player can come in with more flashes in his pocket. It was just A ver, como salga el match, pretty hard to stop. I don't even know what Complexity, you know, se could have puede done ganar, better in that digamos. spot. No. Besides just vamos. fragging a little bit 20 better. rondas como para Using decir their opening que trades. And está again, jugando de igual a igual. it is a little bit worrying. JT is kind of getting let down a little bit. His teammate is just not showing the same individual level as they were yesterday. Esa kill fue media. Con AP ahí. No, esa Esta flash me kill encantó. hecho, tío. Esa la El flash de Meyer fue. Pero espectacular. O sea, Pero That's a big trade too. I mean, nivel de versus ties, una excentricidad 2v2 retake instead of this 1-on-3 that we just had to watch. increíble. claramente tiene build porque plantaron. Yeah, first half's fun in games because it feels like JT's No me da seguridad Noxy con el making AP. this one easy so that Complexity can change halves Está muy bien. sweep it. Now, Está bien igual, o sea, es está una bien, P, está pero bien. sí, no. Oxidada, a ver, un Johnny Boy lo vería mejor, mira lo que some te people dice. say the first one's the hardest. Ojo, la flash, la Poppy. Ay, Ya se la kill pegado. Esa está linda, otra kill ahí en la spray. Y- Pero bueno, no lo veía, está bien, tampoco fue que... Y otra kill medio que te tumbaba a guardarte. O a hacer un entry a villero, porque tipo no te queda otra. Y Acá, latas, el otro latas, es ¿quién te bisagra. conoce? Latas para complex. Y hay dos smoke y dos flash. O sea, primero Hermosa de esto de que todo. saca así. Qué lindo, Bueno, qué lindo. Flash europea, sí, la verdad que sí. Flash de Astralis en su mejor momento. Sí. Ay, Fíjate que tipo, Rever. o sea, vos ves muchos equipos tier 1, tier 2, pero fíjate, los tier 2 te siguen sorprendiendo con la flash, o sea, podés aprender, no es que... No, y el CS está muy competitivo que hoy en día cualquiera le gana a cualquiera. No tan así, pero lo vieron, está cantado. Meyen, tercera kill, Rever, tira Bangui. Esa Bangui para apoyar es clave. Bueno, hermoso, 5 bulls. Tratemos que no nos bajen. Bien. Ay, casi la termina la... 20 HP. Muere Meyen. Que no descuente. Halser que va a llegar a plantar. No quiero sorpresas. Bien, Marrana. Che, qué paja. Fue demasiado premio para la ronda que jugaron. Iba 5-1, o sea, 5-1. Está bien. They're doing everything they need to, and it's ¿Qué no really hizo not para just llegar? ¿Qué it's mierda? a lot of No good entendí, coordination. Carlos. Utility's been sick. Yeah, the plan is right. I don't know exactly claro, what was ahora up pueden with that sacar por ese B plante side también. attack in the beginning of the round where they had to sacar. come Sí, o sea, fíjate que la economía TT I guess they es... mistimed it with the flash, but they also Vienen perdiendo, es la quinta ronda, la sexta que pierden. That could have easily scared someone who was playing logs if they had thrown that first. And you gotta wonder, Van a empezar a venir las rondas bisagra. that early Hay que into the tener round. cuidado, estas if you rondas don't son las have que más to. pesan. 4200 para todo. A ver. Complexity. I Yo think we vería should be bien trying to una... and gamble more or call a Un team semieco, out, un semieco de última. Ahí un poco Unas de Porque K sí, y unas de position. Smoke. con Tech chaleco, por ahí. con chaleco sin casco. No, va a forzar. Va a forzar Galil, acá los que pueden. But Algunos más, they algunos now utilidad más, will algunos still utilidad buy. menos. Si gana el BO3 entra el Major Isurus, no. Si gana este BO3 tiene que ganar 2 BO3 más, si no me equivoco. Que Sí, se jugaría está. mañana. Es muy complicado que entre And yeah, Isurus the al Major. scoreline's not really Están coming up, peleando whereas igual. Mayern's having Van a much 2-2. better day today. Bueno, siempre es mejor dejar la vara más alta que... Por supuesto, sí, It's obvio, absolutely obvio. been a O focus. sea, hasta donde puedan llegar. Mucho Deto para... por si lo rushean. Buena Deto esa.
Vamos a ver si van a jugar con el one way. Ojo acá, que ese shoot es muy fácil. Un poco... Ay, ahí, me da un miedo. Ay, no. Ay, pensé que lo comían. Lucho que está muy tranquilo igual. Fíjate que a pesar de todo lo que le hicieron, y entra el 0 que está ahí, rever. Mira, tensa. Y el 9 que... bueno, este va a tener que guardar. Complexity. Sí, va a tener Veto que deja muy tocado a Fang igual. Fue bastante... Ellos no lo saben igual. Grim puts down the smoke to give himself some room to work with here. Bomb plant va a ser el plan. Están esperando el boost. Bien. Mention que... ¡Ay, ese shoot! Ay, era clave esa aquí. Mata. Bueno. Importante. Mata Lur. Qué lástima que no murió con la de Fong. Si no podían ya... decir, bueno. Va a preparar la flash, le pide la flash. Meshen está muy bien. Muy bien. Ay, la Deto que mata. Meshen que tira la flash. Es mapa traineado de ellos, la están traineando a esta. Ellas ya lo tienen traineado los retake. Mata uno, sabe que queda banana. Chutea, pero no encuentra. Y ronda. Bien. Muy buen retake. Ay, no, Noxe. ¿Por qué Noxe? ¿Por qué? Adelantó Noxe. Fue muy innecesario Noxe. Pero bueno, bien. 12-10. Retake. De manual. O sea, retake de lo estás leyendo, digamos. O sea, están jugando y están leyendo al mismo tiempo. Sí. O sea, se dieron el tiempo para todo, para buscar al lurker, para tirarse la flash, para marcar que no adelanten ni CT ni ruina. Mapa que se nota que está traineado. Ahí está igual, así que la P. Hay plata, sí, esto va a ser apretadísimo hasta el final. Que no sorprenda un overtime. Podría darse. ¿Cómo va Isurus? ¿Ya ganó algún partido? No, esta es la primera. Es el pick de Isurus. Después sigue Isurus. Y el de Cyber Nuke. Lo veo difícil ahí. Lo veo con más categoría complexity. Sí, mejor equipo son. A ver, vamos a... Sí. Por algo en el HLTV rank 80 está Isurus y está top 15 creo. Pero bueno, a ver. No sería la primera vez que un equipo sorprende. Pausada la ronda. Están esperando la misma flash para tomar. Es que excentricidad, o sea, ¿no? Ojo, Luchito que sacó la info. La de vida. Queda un minuto todavía, un poquito más de un minuto. Poca utilidad de Isurus. Si tienen que jugar retake, se les va a complicar. Tienen que ya tener la lectura de que es B. Buen fuego para parar y es el fuego para que el 0 ya rote. O sea, Rever ya podría ir rotando. Esa lata que yo la vi de Fallen, la vi. Bueno, retroceden. Parece igual que... Piensan que tomaron, o sea, buenas latas. ¿Qué lata? Esas fueron latas clave. Esas latas fueron clave. Van a tener que apurar. Van a tener que apurar ahora. Ahí está en fuego cruzado. Me gusta. Ojo, Meshen. Deto, esa Deto, por favor, que haga algo. Ay, esa Deto reventó. Meshen, no. Uno tocado, mitad de vida el otro. Bien Rever, mira, tiene C4, 10 segundos, nada que hacer para Halter. A lo sumo puede saltar. Ya te dije, afeitate ese bigote de policía de botón. Se la dé, y si le llega a poner esa bala, yo me... No lo mostró la HLTV igual. Ya mucho si lo puso. Sí, no sé si... No se vio, viste. No, tal vez que lo puso, pero el HLTV que digo. El stream. Pelotudo este que está poniendo las cámaras. El GoTV. Mantiene y no para de forzar.
Complexity. El coach que está cagando de risa la primera ronda, ahora... Bueno, todos se estaban cagando de risa, ¿no? This isn't the complexity. Got 14 rounds versus FaZe at Cologne on Inferno. Se preocupa el barbado, ahí está. Está cagando a pedo. I would say like a big flop at the Americas Road to Rio. Hay que cagar la pedo. Hay que cagar la pedo, ¿verdad? Sí. No, la verdad que Isurus me deja buena sensación hasta ahora. Pensé que era más tier 2 tirando a tier 3, pero está demostrando tipo ser tier 2. Sí. Porque Complexity está más cerca de tier 1, diría yo, pero tampoco es tan... Sí, si está tier 1 es la bosta de tier 1 y si está tier 2 es como lo mejorcito de tier 2. Claro, a eso. Porque tier 1, o sea, apagan el fuego, pero sabe que es fake, Lucho. No es un fuego para avanzar, shootean para sacar la info. Saben que no es un fuego para avanzar, es para baitear. Y ahora van a avanzar. Tiran otro fuego, esperan. Tener cuidado con el smoke. Uy, si lo mataba por ahí. Ya ha cambiado un poco. Hay que tener cuidado porque van a jugar a la P. Van a jugar con la kill de la P. Acá, no boludiemos. No. Bien, Lucho. Buena, viejo. Está bien, bajó la P, bueno, igual. El 1 por 1 por ahí. El 1 por 1 le sirve al TT, claramente, igual, pero... Sí. Noxe que tiene que clavar ya tiene que clavar. No te podés abrir ahí. No. Fan que hace un pique exótico y lo gana. Y Floppy que mata. Vamos a tener tal vez el 13-11. Sí. Las de Major. Y complicado jugarlo a esto. Muy complicado. 1 a 9 de vida, pero bueno, tiene AP. Podrían jugarla, podrían guardar. La plata no le sobra. Molo Molo exótico. Buen molo. La P, bueno, saben que van a tener una banana probablemente. Creo que le vio una puntita, puede ser. Está baiteando. Mata. Sabe que tiene que despostar de una y sabe que no tiene tiempo. Fang, muy tranquilo, hace el tiro, no erra. Pero mata la P. Aún así van a tener buggy seguramente para... No estuvo mal el try igual. No. Una lástima el pique ese que se abrió con AP. Fan muy rápido. Ahí está la diferencia. Se puede ver un poco entre los pendejos y un poco más los que están más viejos ya. There have been moments where they got close, but like it's not like they got unlucky when they lost. They misplayed. Y es que ese pick lo tenés que ganar vos. This was a step up, but it's far from over. Almost every single round so far. Cae rápido. ¿Por qué se abrió tanto? Eso no lo entendí. Porque pensó que lo habían cruzado. Acá Noxe que quiere sacar la info, hace la kill Noxe. Kill clave. Kill clave. Tiene que ir ya. El 7 tiene que irse para B, ya sabe. Mira, buena lectura, muy buena lectura. Lástima la D no hace tanto daño. Hacen el AD fino, cuidado, Smoke y clavar. Buena lucha aguantando con Rushé. Rever aguantando. Bien, todo tocado. Se bustean, quedan Noxe busteados, ¿no? Muy buena, pero los de B, muy bien. Muy bien los de B. No seamos boludos, no perdamos arma ahora tampoco. 14 rounds Isurus. Canta de Quito que niño, sos esa jopeta. Ay, Rever. Deco, podés hacer el cambio de arma. Quedan 50 segundos. Sí. Tira una smoke. Avanzar, le va a dar jugar más a Deco, en mi opinión. Lo va a correr Deco tal vez. Sabe que va a guardar. Deco que en vez de ir a buscarlo prefiere ir a pegar arma. Inteligente, seguro. Sí. Está bien. Bueno. Imagino que entre el Major son todos argentinos. Y sería una banda que entre Isurus al Major. O sea, sería, pero mejor momento de Argentina. Sí, el CS argentino, posta. Sí, pero ya. A ver, sería el primer Major de Major. Increíble. No jugó Major con. No jugó Major con coso, ¿cómo se llama?
Con mi BR. Ya me parece mucho que 9Z haya clasificado la segunda vez en el mismo año y que 00 Nation haya ido, que lo tiene atrás. Ya, eso me parece bastante. Además que son equipos que los veo peleándoles. O sea, no lo veo como... A 9Z no lo veo como el 9Z que se va a comer un 0-3 como la otra vez en el Major pasado. Claro, no. Sí, están mucho... O sea, lo veo sacando matches. Buda le falta un poquito más de treino con el equipo. No es malo él individualmente, le falta un poco más de conexión. Es que está hace 3 semanas, sí, está hace poco. Claro. Y NQZ lo veo muy bien. Muy joven. Y eso siendo todos pendejos, o sea, es un buen proyecto a largo plazo. O sea, no tienen más de 20 años, es muchísimo lo que están haciendo. O sea, están muy pendejos. Es que, ¿sabes lo que te sirve de eso? Tener un IGL pendejo es que todos sean pendejos y jueguen todo un poco más arriesgado. Vos fíjate, Noxe tiene sus años, mirá cómo juega Isurus. Mirá, ¿vos viste alguna agresiva Isurus? Que fue la P recién, fue una kill que eran con 3 tapetes, no es que fue solo la P. Sí, juega más seguro, obvio, al tener más experiencia. Un poco va más de eso también. A veces a 9Z lo ves haciendo alguna cosa más loca. No, obvio. Arriesga más 9Z. Bueno, y lo que tiene 9Z, igual vos decís, son todos pendejos, pero juegan con tranquilidad. Fan que mata a JT, a JT. Te digo, lo que te decía, 9Z vos lo ves con autoridad igual, porque han combaqueado todos los matches. O sea, yendo 13-2 abajo, o sea que no les pesan las partidas tampoco. No es que se dejan frustrar fácil. Con la infodeco, tira el smoke de arena, smoke one way, buena flash, queda Rever arriba, queda Meyen, muy bien, Deco, muy bien, muy lindo. Están plantando, queda el que está plantando, le va a estar cantado. 4 y Deto, hermosa. Muy bien con la utilidad lo estoy viendo seguro también, la verdad. No. Sí, bien. Buenas Deto, buenas molos, buenas flashes, aguantan un poco también, hay veces que se apuran con la utilidad. Noté, por ejemplo, en la ronda anterior, si pasaban en B, era casi ronda porque no tenían también es difícil jugar con la utilidad. No es algo fácil. ¿Sabes qué estaba viendo el otro día? Las personas en HLTV que tienen más daños por ronda. Y a veces coinciden con lo que son con los que menos pegan. El que vi que más tiene, por lo general, el daño por ronda está entre el valor entre 2 a 4. Sí. Algunos que tienen 5, la mayoría de Astralis tiene 5, pero el que más tiene es Carrigan, tiene 6.2. Es una banda. Eso es una banda. Bueno, buena baja. Una Deto que linda Deto. Ojo. 50 y 40 de daño. Tranquilo. No tenemos por qué. 4 de 5, 2 a mitad de HP. Hay que jugarla inteligente. Vamos a mover al estudio que quiere venir pollo. ¿Le moves? Ahora va a llegar la opinión de un experto, digamos. Hermosa Rever. Meyer que va 27-15. 27-15. Tranquilo. 3 de 5 se busteó, se pone nervioso Meyen, se puso un poco nervioso. Vamos a mentirlo, pero luchó. Hermosa. La verdad, masterclass de Isurus. Cómo se juega ST. Sobre todo. La verdad. Me está dejando loco el game que estaba teniendo Isurus coordinado como si fuera en equipo tier 1. Sí. Es que estábamos hablando de eso. O sea, tipo, le ganó con categoría. De parte de ST, de TT aún así tuvo buena, pero de TT bueno, rescató rondas de TT y la verdad le faltó jugar más un poquito más con el factor jugar con el AP. Eso es lo que pasa cuando tenés un poco más un AP un poco más seguro. Si vas a ir la AP, Inferno es mucho para hacer los entries de quedarte clavando corto, cosas así. O avanzar corta al pixel, entonces le faltó más eso. No tenés un art, por ejemplo, un art. Claro, uno más agresivo.
Lo ves igual, lo ves porque tipo, además lo sentí, por ejemplo, cuando dominaban dominaban banana, iba uno solo y no había el trade. ¿Eso qué es eso? ¿Eso es contacto o qué es? O ir a matar a un jugador nomás, porque no tenía mucho sentido. Bueno, el 1-0 para Isurus. Bien, me cerraron la cola. Y la verdad que a mí también. Yo cuando iba a 0-2 ya, pero no, ni ganas de... Le metieron una ronda nomás. Sí, una ronda nomás le metieron. Sí, una ronda. Que estuvo close, bien, que estuvo cerradísima esa ronda. Sí. O sea, le mató un loco a 8 de vida. Sí. O sea, de CT no hay nada que reprocharle en Inferno. Digamos. No. Jugando bien con las latas, jugando coordinados. A ver, pongo Force Bad New Eagles que están jugando, me parece, también. No sé, o capaz que están en pausa. No sabría. A ver. Mirá, justo arrancó la segunda mitad. Vamos a ponerlo. Quiero ver a Meyen en la Major y su revancha contra equipo de Fallen. Nah. Meyen está todo bien con Fallen. Igual Isurus si gana este BO3 puede cruzarse contra Imperial. Sí. Así que... A ver, sería medio feo verlo a Fallen a Fair de Major, pero sería lindo también verlo a Meyen. Y mirá, a ver, obviamente es así. Si no va Isurus, que vaya Imperial. Yo ya lo voy diciendo. Sí. O sea, no. Pain y nada. O sea, Pain y Complexity. Complexity, pero no puede, pero ni... O sea, sí, tuvieron la Major pasada, lo que vos quieras, pero el nivel sudamericano subió una locura. O sea, eso... Sí. Y diría más latinoamericano. Sí. Está Sudamérica se le está acercando a Brasil. Se le acerca mucho a Brasil. O sea, ayer Isurus que haya fleteado a Major de R, siendo que Major de R todas las Majors está participando. Las últimas 4 o 5 ha participado. Siempre Major de R fue un equipo, sí, tier 2, ponerle más cerca de tier 2, pero es un equipo respetable. Bueno, Furia tampoco está... No lo veo tan lejos a 9Z de Furia, por ejemplo. ¿Y ya le ha ganado? Le ganó 2 BO3 hace poco. 2 BO3, o sea, tipo, no... BO1 puede pasar, 2 BO3... Bueno, está bien. Sí. Pero bueno, es verdad que a la hora de Furia enfrentarse a un tier 1 o 9Z enfrentarse a Furia, es como que va un poquito más... Es medio... Me has acordado un poco a Colón cuando juega bien. O sea, con los equipos tier 1 le iba bien. Ahora juega contra Buñón. Bueno, sí, o contra equipos chicos, sí. Rascaba un empate. Es que bueno, hoy lo estaba viendo a Gaules contra... Estaba jugando Naum, viste, el partido ese contra Imperial. Sí. Y decía que no hay partido fácil. Y es verdad, porque por algo los equipos están en el RMR igual. O sea, no podés decir, bueno, ganamos por la historia, ganamos... Fíjate a G2 lo que le pasó, fíjate a Astralis. No hay partido fácil nunca. O sea, tenés que respetar casi. Fíjate lo que le está pasando a Complexity. O sea, literal, para mí estaban... Bueno, los relatores que decían que era un trámite para Complexity. No te digo que lo va a ganar Isurus, pero ya sacaron un mapa. Tenés que ir sí o sí a 3 mapas. ¿Cuánto falta para que arranque Isurus? Bueno, acá están mostrando. Lo vi muy bien a Meyer. Y ahora nos vamos a Overpass, que es el mapa de Complexity. Y deberíamos ver lo mejor de Complexity, digamos. And then they come out with that T side where they were just sloppy. No smoke on the arch side like you talked about, or like we talked about in the green room. And I also saw, maybe some nice outs from Isurus, but just el decider es Nuke. Complexity just felt that they could get away with a lot of things. Bueno, yo no puedo hablar de Isurus porque no lo vi jugar. Complacency. I mean, that's what it came down to. It just felt like they were joking around. Lo que pasa en el decider que es como que la moral empieza si sos de CT. Shooting his guns, but at the end of the day, Isurus took advantage of that. They were not being complacent. They knew that they could push those mistakes. Pero bueno.
Che, viejo, ¿cómo me hubiese también gustado ver, tipo, ¿sabés qué haría más? Acercaría a 9Z a hacer un tier 2, casi de lo mejor, un Mayhem. Sin ofender a Buda, pero un Mayhem por Buda. Un Mayhem por Buda, es que, hermano, vos fijate lo que fue esta partida. Fue... Las rondas fueron Mayhem. Sacó como 30 bajas, sí, no sé cómo. Sí, sacó 30 bajas, pero no fueron 30 bajas normales que vas matando, farmeando al principio. Se quedó estancado, llegó a estar 11-11 y sacó 30-17, 30-15, algo así. O sea, ahí te das cuenta cuando empiezan a matar y cuando no. Y las partidas, las rondas. A veces hay gente tal vez que tipo, estás medio mal, que si yo te sentí mal, no estás matando. Y después, tac, empezás a matar. Sí, totalmente. Y sí, la verdad que... Bueno, en EQZ lo veo muy bien y lo veo muy atrevido con el AP, boludo, eso me encanta, boludo. Lo veo como que juega muy adelante con el AP, eso como te puede jugar en contra, a la vez es mucho premio jugar. Es que sí, sirve mucho, a veces sirve mucho, a veces no, pero sirve mucho. Vos fíjate, la mayoría de los equipos, Saibu, que tenés a Simple, tenés a... ¿Quién está top 1 ahora? Bueno, tenés a Brocky, la mayoría juega agresivo. O sea, ya no existe ese AP de atrás, ese AP de... clavado. Claro, no es mucho eso. Es más, a veces tipo, hay strat que, como te decía, Inferno, el AP va abriendo al pixel, así va abriendo, erra o mata y pasan todas las otras hackas. O sea, se está jugando mucho ahora con el AP, es como un poco... Para mí tendrían que nerfear al AP, que no mate un tiro al cuerpo. No sé. Pará, boludo. O sea, bueno, empezamos a sacar todo scope, boludo, que vale 10 veces menos. No, bueno. Salía 5000, boludo, no. Que no mate. Saibu no es agresivo. Bueno, no, hace mucho no lo veo, pero sí. Saibu no es agresivo. ¿Qué mierda esto del Bejadul? Qué pesado, hermano, pero te agarraron de... Te agarraron a Bodio. Vamos, Ludalo te pide, dijeron. Saibu no es agresivo. Y a ver, yo las match que veo es de un jugador que juega a eso, que uno se queda al lado para pegar la bala y él va haciendo el pick, depende de cómo lo vea. Yo lo veo bastante... Tal vez que no lo ves tan agresivo como Simple, como los otros juegos, los otros pavotes, pero... This has been, in my eyes, their best map for the last month or so. This is a map that they took phase down on. It's a map where they have very structured defaults, where they have a lot of great openers, and they definitely know how to convert on top of that. They're a team that doesn't feel like they're pushed to be like so many of the, I'd say, newbie or overpass teams. They have options towards every bomb site. And for complexity, they just have to go through the motions. They have to take it stage by stage across the map, because if we just see dry peaks, depende del lado también de TTOCT. Then they could fall here, but I think that they are going to bounce back and even. Y sí, pero lo que yo digo es a veces más agresivo con el AP, con el, qué sé yo, che, piqueo palacio o algo así, ¿ves? Unas cosas así, ves, viejo, tenés riesgo de que te maten. Bueno, a eso. Sí. Try, bueno, qué promesa ese try, boludo. Try, muchas veces siento que es el que mantiene vivo a 0-0 Nation. O sea, uno pensaba, antes decían, uy, Try va a tener el honor de jugar con Colsera, pero se está volviendo al revés. Se está volviendo al revés, la verdad. O sea, agradezcan que está Try porque si no... Bueno, obviamente... Yo creo que... o sea, Colsera mantiene un nivel competitivo, pero Taco, por ejemplo, Taco está muy viejo. Taco está muy viejo. Sí, lo único es la experiencia. Sí, pero tenés que bancar un 7-14 todas las partidas, boludo, no podés aguantarlo. Esta partida que haya gente que decir, bueno, hoy, o por ejemplo, los que juegan bien, tienen un día mal. Bueno, necesitas uno que diga, bueno, yo estoy matando también. No pasa. I'd say they look pretty serious. It's kind of hard. They definitely don't look super
happy or thrilled. They don't look super sad. I feel like right now they're like, okay, full focus, no emotions. Let's get the second map and then let's get the third one. I'm pretty sure Dr. TC's lectured them if I know him. He might be smiling at you, Heku, but he wasn't smiling at them just now. He was probably viste, mirá lo que dice la entrevistadora. Están medio cagados. No, unfortunately, I did not have an opportunity. I just están como serios, están como serios. We wanted to see what their reaction is. Heku, thank you so much. Keeping a fly on the wall. Dijo, no están súper tristes, no súper contentos, pero que están ahí como diciendo, bueno, o sea, ganemos el segundo y el tercero. Y a ver, viejo. La presión la tiene Complexity, igual, a ver. La presión, claro, o sea, el que tiene que demostrar Complexity. Primer mapa lo ganó Isurus. Sí. Hasta ahora es Isurus tiene que ganar un mapa, Complexity tiene que ganar dos, listo. O sea, cuando Isurus se acerque más a ganar este mapa, este overpass, Complexity va a estar más cagado. Sí, porque saben que se vamos. A veces igual también, si Isurus está muy confiado de, bueno, arreglamos el tercer mapa, se puede jugar en contra. No, Isurus tiene que tratar de ganarlo ahora, como pueda. Igual. Evidentemente debería tener una ventaja Complexity. ¿Vos lo viste a Isurus en Overpass? A Isurus en Overpass. Creo que ayer jugó en Overpass y a mí no me gustó. No, malo. No, hay que ver. Todo, el equipo cambia, la suerte también puede variar. El día de cada uno. El día también, claro. A Major no, por ejemplo, lo veo bien, pero tal vez que ahora juega mal en Overpass, pasa un montón. Hace 30 kilos en el mapa y después salí 10, 17 carreado de tu equipo. Hay que ver, tal vez que empiece a jugar Noxe, empieza a matar un poquito más. Por ahí Deco es de buenas cantidades de kills. Claro, pero ese que vos decís, Iván, que le ganó a Furia fue hace mucho tiempo, un año ahora, debe ser, que le ganó a Furia en Overpass. ¿Quién? Isurus. Cuando estaba Johnny Boy, creo, fue eso. Ah, que le ganó el Overpass ahí, que metió el tiro saltando a Johnny Boy. Sí. Y que Isurus, el mapa que sigue, no. De Complex llevó Overpass. Sí, a ver. No creo que sean unos improvisados, ¿no? Algo van a... Perdió los dos primeros BO1, igual que Isurus. Y ganó 5, claro, ganó 5. Por eso, Isurus tiene que hacer lo mismo que 9Z. Sí, ganó 5 BO3. Buenas. ¿Qué onda Wilson? ¿Qué onda Pollito?
O no arranca más el overpass, vamos. Bane era el Imperial de ahora, claro. Sí, sí, sí. At the changing of the sides, because Isurus's defense looked impenetrable, because their utility was fantastic. IBR quedó afuera, lo eliminó Isurus. Increíble que te elimine Isurus siendo mi IBR en la Major de Brasil. Yeah, and there was some. It was weird in that first half. Like some of them just weren't trading. Like Fang started to climb up there a little bit, but it's just like, you know. Pero no había Rod to Antwerp ahí. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo se llamaba? No se llamaba así. Antwerp América, pone o algo así. Bueno, arranca. Arranca de CT Isurus. Linda la bala de Noxe. Igual. Ya arrancó. Rever ahí. Epa. Kill de Rever. JTS F2. Bueno, 3v3. Hubo bastantes trades ahí. Ojo, Meyen tiene que meter bala. Linda. Y lo lleva atrás. Buenísima, buenísima. Arrancar ganando está bien. Arrancar ganando está bien. Sí, ya te da un poco de confianza. Hay que sacar mucha ronda de CT porque el mapa le canta un poco para ese lado. De igual manera, igual ayer ganó Overpass Isurus, yo estoy loco. Gente, díganme, ayúdenme por favor. ¿Ganó Isurus ayer Overpass? No los vi, pero... ¿Por qué saltan tanto todo el Complexity? Para evitar la bala en la cabeza de la USP. Por eso saltan. They right now they believe they can win, and they've got to be feeling better than ever. So I want to really be careful about even talking about how Isurus actually struggled a lot on overpass. Sometimes a loss as bad as it was when they lost to Imperial. Bueno, mucho daño a pretty underrated overpass team, right? At least they've been able to take their biggest wins on that map. And so you could learn a lot in a situation like that, and we've seen that Isurus, they're learners. ¿Qué fecha fue lo de haber? Abril, mayo. That will to keep their dreams alive, to push this, to even have a chance tomorrow. Acá, PGL, Major, challenge. Easy pickup versus JT, ton of damage against Halzerk as well, but we will say Complexity have gotten close to the bomb site. Tranquilo, muchacho. Bueno, mete una bala 2 de 4. Bueno, está bien. Se ganó la segunda ronda. Descontaron 2 armas. Si podemos montar la calidad de la transmisión, no. No, posta que no. Igual es que se ve mal. Debería estar 720. No, ahí está, ¿ves? Es lo que yo digo. Tuvo que ganar 3v3. No es Z. Perdón. ¿Pero qué? Espera, esto me está mostrando mal. Perdón. Están datos maliciosos. Bueno, así full eco de Complexity. Ah, sí, tuve que ganar 5. Claro, me había olvidado de este equipo de mierda. Sao Caetano. Sí. Equipo choto. Claro, yo tenía Bad New Beers, 00 Nation, qué sé yo, Evil Genius y el último Pain. Ahí va. Claro, yo dije, eran esos 4. Dije, ¿Sao Caetano qué, hermano? ¿Me estás jodiendo? Sí. No existí, burro. Bueno, puede ser tercera ronda para Isurus. La verdad, bastante daño hizo Complexity con la... Para solo tener... blocks. Bueno, a ver, queda ahí. No. No boluden. Quiere sacar una kill, es lo único que quiere. No le den el gusto. Bien. Hermoso. Isurus, their utility was lights out on Inferno. Very curious to see how that one moves forward into Overpass as well, because bueno, 3-0, arranca el match. Vamos a ver los Bui. La verdad, Complexity. Muy importante que un equipo gane las pistolas igual, porque ganó las 2 pistolas anteriores y ganó esta pistola. Me voy a fijar ahora. Me voy a fijar ahora lo que decís, a ver si ganó Coso. Si ganó ayer. Si ganó ayer, ¿cómo se llama? Overpass. Ajá, creo que no. O lo perdió Overpass.
Jugó contra mi BR. Sí. Lo perdió. Y lo piquearon ellos. ¿Cuánto? Lo perdió y lo piquearon ellos. 16-13 perdió. Bueno. Bueno, kill, bien, 1 por 1. Sí, igual, digo, a mi BR le ganó. O sea, le ganó 16-14 después y 16-11. Sí. Es que, a ver. Heavy. No sobra nada. Rever. Bueno, sacó ahí. 4v4 queda. Deco tiene que ser clave acá. Le van a hacer. Está Lucho en una posición que no me gusta, que es de medio lejos del site. Tira fuego para que no plante. Deco hace una kill. Kill importante. J. Ay, queda tocado. Queda tocadísimo. Deco que no. 2 de 3, qué lástima, qué lástima. Qué lástima, en coma. No tienen Deto tampoco para decir, bueno, bajo uno. Ay, lo rozote, digo, esas balas. Una lástima, la verdad. Estaba para ganar esta rondita. Yeah, some of the damage unconfirmed. You know, a few too many targets. Complexity really earned the site here with this exact. La ronda para Complexity. Good entries spread out across the 3 players who are still standing. Bueno, va a tener igual para sacar algo Isurus. Guardó 2 armitas. You know, even if you come in saying we're going to take the game seriously, you still have expectations. We're all human. So to see a different version of yourself than you expected, that can be disappointing. And they have to kind of earn that feeling back that they are the team that should be making it to tomorrow. Always jarring when expectations don't meet reality. Isurus timeout immediately here, so not going to want to give Complexity any chance, any runway whatsoever on this T side. Oye, no entró al final, ¿eh? No, pero me está hablando, está tímida, no sé, no quiere entrar. Y vamos a tener que perder un buen caster, digamos. ¿Cuántas de sí que tiene que sacar Isurus? Por lo menos. Y ST. Debería. Para mí, si vos decís, bueno, practiqué el mapa, qué sé yo, Complexity. ¿Diegote o mucho? Diegote, sí. 10 kills. Es una banda, 10 son mapas. 7 de mínima. 7 de mínima. ¿No? Vamos, para decir, y bueno, es que te puedo pelear de TT, digamos. 9 sí o sí, bueno, sí. Yo iría de mínima 7. Sacás 7 y si no, a ver. Digo que perdiste el mapa, pero tenés que meter. Hermosa, ¿no? Hermosa, papá. Qué lindo cuando entra esa, bro. Que nunca sale, porque, o sea, realmente. O sea, disparás y de 100 te sale uno. Bueno. 7 y ganar la ronda de pistol, bueno. Sí, es que si ganás la ronda de pistol de TT también. O sea, pensá que. De ST no importa lo que hagas, no vas a tener más de 2000, 2500. O sea, si te matás a 3 tenés 2900. ¿Qué haces? Y si, bueno, y si Major está bien de entry y de TT te puede hacer desastre. Podemos. Van a entrar a short acá, ya tienen que saber qué va a hacer B. Está rotando Noxe, ¿no? Hay mucho tiempo, van a tener que entrar y... Ahí se me acabó cortando todo. ¿Me escucha? No me digas, boludo. No me digas.
No, ¿cómo perdemos esta ronda? ¿Cómo perdemos esta ronda? O sea, muy troll esta ronda. The amount of time left on the clock, no fake towards A, no one to shy back the player who had flanked around long to allow for the final and fourth rotation to come into the B site, and you're only coming in from one choke point and you still win that without losing a player. They just did the impossible. You could see the little bit of disbelief even just kind of sink into their own reactions. No, qué paja, That was a low energy, esa fue una ronda de 2 rondas. Ahora ya perdés esta. That could be a spark. Probablemente. Floppy with a quick little anti-eco highlight. O sea, la diferencia... Ahora Isurus podría estar en 5. 5-1. Claro. So now they can start to take back some of the storyline here, which is this is the map they beat FaZe on. You know, this is Complexity's wheelhouse. Yeah. Y ahora ya tiene mucha plata con Complexity. Aunque pierdan esta. Inferno. Now Cole starting to take what is theirs. Tied at 3. Yeah, and again, my only issue is that like it was almost. Maybe it's a bit of cope, but honestly, I think Complexity could have beat them on Inferno as well. Sure, yeah, you know, sure. Watching that game. 6 bomb plants, but 5 retakes. Noxy mata Floppy. That was the tale of Inferno. Noxy finds the opener here, so we can't get ahead of ourselves, right? Up until actually working, it didn't look like it was going to, and Complexity were going to be questioned. We get the trade frag back as the long player goes down. A push through monster with 2. There's a couple of Complexity players on the other side of this. This is going to get wild. Pero es 1 por 1. 2 por 1. Ya está. 3-2, queda el 0. Rever, que tiene que jugar su experiencia. Va a tratar de guardar, parece. O apostar a que se roten para A. No sé si está haciendo tipo apostando a A o... No, para mí no, para mí a guardar. They've just decided to do the early save, not even testing the hold on the side. I actually. Ojo igual. No sé. Tiene el smoke, aguanta el smoke. Sí, bueno, casi ahí ya no. Para mí no se tenía que ir, pero bueno. Ahora está regalado. Opinión de un no pro, digamos. See if he wants to. Maybe next round. Oh. There's a lot of back and forth in these decisions. This was a little confusing. A little. I think sometimes you fall back graffiti. If you have a teammate, you can boost up and hold the site that way. You don't want to just sit necessarily on CT or graffiti, holding an angle. But I'm kind of surprised they don't, try to play back pit, look for a multi, look for even one, and hope that rotation comes in, or just gamble early. But at least they save totally. So they'll move that up in the M4 forward with the 3 survivors of Complexity. Y Complexity está lleno de plata ahora. Sí. But it is not yet time for pueden sacar celebration. 3 veces más o menos. Hyper focus after the first map collapse. Nice opening pick from Nox. This was critical for Fang to just win the duel versus Mayern. There was no help for either of those players. This is well handled as well. Alzerk knowing, okay, he's in my arena. Like, if I swing right away, it's just waste. Because he can't back up fast enough, so delays the second, plays with him. 3 pistols to support the 2 save guns. 2 very good guns, though. Flash misses. Grim struggling a bit today. Coming off of a world-class performance at the Pro League playoffs. Then Floppy kind of took over, actually, once the Road to Rio got started here in Stockholm. Well, we question him, he delivers. Noxy gets rocked. The triple boost. Wow, they held that forever. 3-man boost. Tienen el boost de 3 weapons, right? So, sí, ese boost es bastante. Hace bastante. Epa. Larga lo que vamos a trompada. Prueba hace una semana. 10 días. A ver. Muy difícil ganar Isurus, pero bueno. A ver. Same MO here from Halzerk, holding back with the op. ¿Qué no soñar? Smoke for front sight being lined up. This is all going to be heard.
Se complica la cosa. Floppy was hoping for that second one, but instead Luchov pushes into short. Oh, just can't reach for that gun. But if Fang's not cautious, yeah, what's left of Isurus is here to fight him. He's tagging down to 57. He's dead. But Hauser, he locks it in, both getting the flank first and then that final kill on short side. The Opper sustaining complexity as they hicieron más de lo que esperaba some igual. costs in that one, considering that Porque no they tenían were armas. for to triple boost first. Yeah, they had the op as well, but it Bueno, just got taken out ronda right clave away. que la tiene que ganar Isurus. So that was probably No podemos seguir permitiendo que nos saquen más rondas. keep the money somewhat low if possible, or just kind of win back some Sobre money. todo por la Hauser plata que actually tienen. touches 10K Ya now. 10.000 o 9.000, 7.000. Sí, tienen que empezar a cortar la economía o que empiezan a ser todos forzados. Strength buy about to come in here for both teams on a second timeout for Isurus. That was the op, right? Inside connector? Yes. Noxy? Yeah. There was Tough job for an op, staring at a smoke and then Grimm's inside it. Vamos a ver. Veremos a qué juega ahora. Deep nade. Nice. Little chip damage on reversive. Bueno. Make some counter wall bangs a little easier, but we get majority. Vamos a ver cómo las juega con Bo y Isurus. No le dan las balas, mirá, no le dan las balas. Pasaron cerca. No me gusta la pos de Echo. Ahora. No me gusta. Y ahí va. Bueno. Es que esa pos se suele usar porque tipo te tiran flash y te abrís muy fácil y muy Claro, rápido. claro. El tema es que me da miedo que te salgan 3 ahí, te vacunen y te entran side. Claro. Bueno, la escucharon. Ahí está, la flash se abre. Mirá lo que pega, Halser. Ya te dije, no te lo voy a repetir. Sacate, le dije. Es que boludo, es un meme ese idiota. I call these empty flashbangs when you don't swing with them. It's not really an official word for them, just something people do, but they use that. Es que es el bigote de policía, boludo. And when they hear that, I thought, okay, he's going to flash again and they're going to swing, La but posta instead es of que doing sí. that, they just brought in the support from the back on the left of the pillar. So they have a far angle. Esta también hay que ganarla, claramente. Porque... Stecco, I think it was Esta spamming the wall, this very deep wall bang, and they both just A got ver, kills. van a correr. Both had very good ¿No fights. los debieron haber escuchado? Sí, que no lo van a escuchar. ¿Está la P ahí? No. No, No, es de Unaka. Fan. Bueno, bien. La jugaron agresiva me gustó. Vos podías agresividad. Ahí tenés. Map. And that Molly making them a little uncomfortable. Reversive can still hold his position. Mira, ay, pero si lo viste antes, Lucho. Quick with it. Esto le conviene bastante a... Ay, no. No, ya va a tener que guardar eso. No los veo. Toca guardar. Y parece... Al menos que hagan una baja. 2 de vida, amigo, dale. No. Bueno, ahí no ligó Isurus tampoco. Qué paja. Ahí era otra cosa si mataban a ese. Pero no, a ver, no tiene mucha plata Isurus. Están ahí. As the one player from complexity in the top 10, and he's shown very good face, but you know, Halserk's never really had insanely huge games, but these T-side refrags, like after he gets naded down to 2 HP, he's the first one to peek with the op and nails that frag, and that's what he consistently does on the T-side. He's not worried about whether or not it's aggressive or defensive. If it's the right decision, he's going to try it, and he's very clutch with it. And right there, he goes up on the sandbags and hits that incredibly hard shot to the side of the pillar. ¿Por qué tenía tanto los bonus si ganó una? Could have easily died and lost the round. Y le queda bueno de 3 tal vez. No, tal vez no. Some people like to play it safe, some people like to be the guy, and Halserk really is that. 11 and 4 off of the back of those 2 kills. I think he also holds himself to an incredibly high standard, right? He gets frustrated when he doesn't pull off the miracle rounds. Yeah, he destroyed that chair yesterday. Tiene una pinta de tercer mapa igual esto. Quiere que les diga.
Ahí tienen un aire ahí. Sí. No, encima nunca, o sea. Bueno, un 2-2 te bancaba. Dije un 2-2 soñaba. Sí. 2-2 soñaba, porque un 2-2... Bueno. Es más villero el 2-2, es más villero. Lo siento yo. Pero no, que tenés que... Uf. Es un mapa que lo tenés que saber jugar. No puede volver. Ay, voy a salir ahora. Ay, el timing es todo acá. Ay, uno por uno no me gusta igual, pero... Está bien, quisieron limpiar ahí rápido. An additional defender on this B site. A ver, de Quito. And in a second, it's a surprise. Ay, no te mostré porque te van a matar del otro lado. Deco on the railing. Not spotted from the Sí, monster lo van a player, but matar they come atrás. through the tunnel right now. Yeah, he's gonna get attacked. Ay, casi se lleva dos. Swings that back onto Floppy and Fang. He actually tags up both those players. Now Luchov's gonna be primed to do something spectacular. Dale rever. But with just Metele gas. Metele gas que vos tenés que bien rever. Ahí va. No plantaron todavía, Deco, no plantaron. Lucho, te desesperaste. No plantaron. Al pedo igual. 10 segundos. Dale, haces tiempo y no. Bien. Planta no, fakeo, listo. Bien. Ahí está, importante esta ronda. Agarrar acá. Y a ver no sé cuánta plata tiene Complex. Vamos a ver. MP9 presence in back pit, even though he was alone for just a second. I think it was Luchov. Support came through, shots got hit. Bueno, hay que ganar esta ronda. A ver. Ganamos esta ronda y ya tenés otra más prácticamente. No van a tener mucho los bonos tampoco. Ronda que te define si vas a competir el mapa, te diría casi. Igual. Obvio, no, uno nunca sabe. Para que TT se destapan y... No. Bueno, a veces los otros están pensando que no sé, que van a jugar con un equipo más safe, más tranqui y terminan siendo como te digo, juegan villero, a entrar, pegar. Rever. 2v2, 2v3 digo. Escucharon igual. Ay, lo vio. Y sí, va a estar abierto JT, nombre poronga. Sabe que se metió en el smoke, le va a clavar, sabe que está guardado. JT mata. Muy tranquilo. No clasificó ni Astralis ni G2. Un 10-5 es viable todavía, sí, pero... Sí, se pone muy heavy. Sí, pero tenés que... O sea, para mí tienen que empezar a ganar ahora Isurus, terminar 8-7 y confiar en la ronda de pistola. No, queda otro. Sí, total. Pasa que, claro, esta ronda es de complexity. O sea, al menos que, no sé, peguen lo que no pegaron hasta ahora. O sea, la condición de ganar, a ver, que Major pegue por lo menos 2 headshots y agarren armas. I actually like the idea from Isurus. I mean, I feel like Complexity are playing games about what they're going to do, but then they're almost always ending B late round if it's still a 5v5. It's kind of hard to source complete information on the A side just because it's like 40 miles away. And I think they might have actually confirmed 2 CTs here, which means the rotation for the CTs actually could just lean into this full stack. It looks like they are going to see over. Isurus have a very good read here, and they've also got this extra 2 smokes. Ay, lo vio. Ay, lástima. Lástima eso. Me acabó el stream, la concha. Ay, ¿para qué te mostraba? Bueno, bien. A ver, acá. Ay, Luchi. Ahí tiene el tiro a la P, se abre. Y 8-5 para... Bastante bien para hacer eco. Primer mapa Isurus, sí, Far.
Bueno, este va encaminado para Complexity. Y sí, tenemos que meter estas dos que quedan y confiar en la pistola. Al menos una más. Al menos una más. O sea, puedo decir, bueno, ganar las 3 primeras y te pones 9-9. Oh, y es que siempre es uno por uno, boludo. La puta que lo parió. Que están muy treneados el play. O sea. Sí, la P de ellos anda bien. Sí. Ran at that B site throwing haymakers. Reach into the Vaseline. Yeah, like Darth Mike. Bueno, por lo menos sacó que había uno ahí. I think once again it's this kind of pretending game. Y 8-7 sería un sueño, te digo. Le dio alarma, bien. Ay, claro, te pueden pasar acá. Hay uno solo en A. Bueno. Igual va a ser B, claramente. Bien, Rever 4v3, bien, bien. 4v2, uno muy tocado. Radiado, bien. Ay, el último ahí, bien, Lucho, bien. Bien, buenísimo, buenísimo. Bien, Luchito. Muy bien, muy bien. Vamos, una más. Just locking down a B site. Again, Isurus. They knew what they wanted to fight for. B from start to finish. Yeah, for sure. They just never lost sight of that. And it felt like with reversive flanking, like you did as soon as that first smoke came out. Bueno, una Galil y una... He was looking to catch Fang Eagle. on A No pudieron sacar full in this todos. default. So they are reading the game really well. Parejo match, igual que el primero. Sí. Vamos a ver cómo continúa, digamos, ahora. Obviamente, ahora va a tener una presión Isurus porque va a estar después de esta ronda. Bueno, van a correr todo fondo. Bodes well for Complexity that JT is not the one who has to overperform again this map to just get them competitive. It's Halzerk and Floppy that are doing the heavy lifting. Ronda bastante chila hasta ahora. Mayor Ay, 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 me llamó. Giving himself a little room to work here. Ay, no, no me gusta, no me gusta. Bien. And it's Floppy down. Bomb drop. Pero ay, te van a agarrar atrás. Oh, but they get a second because the fire. Y ahora hasta que roten. 3 de 4. Ay, mira este burro lo que hace. And Halzerk just 3 de 4, 3 de 1 con este burro del reculo. Bueno, 9-6 va a ser esto nomás. Ni siquiera está en el... ¿Qué hace ese otro? They've got lots of time on the clock. What a 2K, man. JT goes in. He's got to clear everything. Yeah, he's trying to be the most annoying possible here. And he is. Ah, but he gets no-scoped. That'll be his maker. Halzerk planted for the bathrooms. Noxie's got to rotate back in desperately, blind and on only 35. First player towards Fang's got him in the bag. It's Fang with his 9th. And it's Complexity with the same. No sé, una lástima porque se pudo haber sacado... Puede haber sido al revés el resultado, 9-6 para Isurus. La ronda que se perdió, la cuarta ronda esa que se perdió, que 2v5 la terminan perdiendo. Eso fue una lástima, la verdad. Esta ronda creo que es. Pero bueno. Estamos match todavía. Hay que meter 10 rondas para ganar. O sea, de TT en Overpass. Vamos a ver cómo lo hacen. Pero bueno, a ver. El mapa pasado sacaron 11. Está bien, estaban de CT en el mapa que piquearon. Pero... todo puede pasar. Todo puede pasar. Sí. No es que te metieron un 13-2. A ver, digamos. Pero bueno, dependemos mucho de la pistola, eso sí, pues si no se alejan. Y a ver qué tan practicado tiene
Tiene Isurus las entradas y todo eso. No tiro la mufa, pero 9Z entró de TT al Major. Por primera vez. ¿Fue en qué mapa? ¿Te acordás? 2-2. 2-2, claro. Contra Pain. Contra Pain, un overtime creo que era. Sí. Era un overtime. La Bad New Eagle le pone el 1-1 a Force. Para la clasificación de Europa. Fnatic vuelve al Major. Después de 3 años y medio. Vamos a ver. La overview. Fíjense. La verdad estoy contento que Fnatic vuelva. Por lo menos, si bien es un Fnatic medio pelo. Gamer Legion va al Major. Clasificó. El equipo que eliminó a G2. Sprout va al Major. ¿Qué onda? Ese está refresh. ¿Te acordás? ¿Qué lo leo? ¿Cómo? El refresh, que es danés y es negro. Sí, el que jugaba en Astralis, ¿no? No, ¿dónde jugaba? No, en Copenhague no jugaba. ¿Dónde jugaba? No. Heroic. Che, el logo de Sprout. Es raro igual. O sea, como que tiene área ahí desarmado. Son todos así, 3 daneses y equipo danés, boludo. Bueno, Fnatic no sé ni quién está en Fnatic. Crims creo que el único que queda. Pero no sé quiénes son estos. Messi, claro, Messi lo había visto, creo. ¿Tenés idea cuándo saldrán pegatinas de este Major? Y en 2 semanas aproximadamente. 20 días. No, menos, 2 semanas, ¿no? 2 semanas tienen que salir. Mirá, te hago la predicción ya. Sale en el... Te diría el 19, ¿eh? Del 19 al 26, te diría, mirá. Ah, mirá, Spirit vs Cloud9, a ver quién va a leyendas. No quedan muchos matches, la verdad, del RMR. Este es el último de hoy y mañana ya está. Mañana sí, es lo último que se puede. Mañana ya se deciden. Bueno, vamos a la segunda mitad. Complexity hoping that they can wipe their minds and ours alike. Quedó como no va a But clasificar. Inferno never really happened. Of course, Isurus hanging on to that and hoping that they can do the exact same thing. If anything, they inspired themselves that on a swapping of the sides, they can just totally lock out lo único que pedía, no pedía ganar la Major. Y ya habían perdido una final, era. Pero la habían perdido con el mejor Navi de la historia. O sea, la perdieron contra un bid que dejó 80% de head en la Major. Para 5 kills era un coco, está enfermo. A ver cómo juega la pistol. Nuestro querido Isurus Gaming. Armored P250. A legendary pistol buy. Se compró 50. Kind of left to do his own thing here. Dodges the CT flash, of which one more held on to by Complexity. Que es dropeado, porque tiene chaleco. Reversive starting to empty out that utility belt. Un primer contacto medio. He's dedicating those grenades into the B bomb site. Lots of posturing going on here. Nada de rush acá. 3 for 3 on pistols is Isurus. Se abre y pone 2 balas Grim. Yeah, he's gonna hit that bomb carrier. Down it goes. Finally. You know, everybody's just vying for position. Tira el flash. Están muy blanco. Pero van a pelear porque está el C4, obviamente. Floppy mata a Lucho. Queda Deco solo. 1v4. 1v3. Si sabe distribuir bien las balas. Grim está al contacto, está para tradear. 30 de daño para Grim. Mete Coco.
He's got to hope that they mess this up. And despite there being a good amount of damage on Fang, it's not going to happen here. Cole win their first pistol. Yeah, that was a clean one. A very perfect swing there from Grim. Y acá es donde te duele haber perdido tantas rondas boludas. Hey, I was feeling it. ST. So I swung. What Time about out Isurus. That's Grim. I was doing an impression of Grim. Tiene que hablar. Doesn't sound like that at all. I'm walking in. Cam, where's my gabagool? I find Grim a little more soft-spoken. Yeah. Grim es buenísimo, tendría que estar en otro equipo top 1. ¿Quién? For the record, he really does not sound like that Grim at sí. all. Es que se fue de Liquid porque volvió Nitro, creo. Y bueno. But he does have a newfound swagger. You think I'm funny to you? Grim sí, es muy bueno. Am I a joke? Funny like a clown? That's what Maui Snake actually sounds like. A clown? Yeah. Vamos, va a ser ronda rápida. Glocks. Ooh, look at all that utility damage. Complexity taking a page out of Isurus' book. El daño que hizo la... The classic. Every person who's ever played a map of Overpass has done the old 5-man Glock rush long, and look, it actually works. Nobody here for Complexity to keep eyes on it. Me vuelvo loco. It's going to be a jump scare for Halzerk. At the very least, it's a bomb plant. They still oh my god. Wait a second. Yo. History could be made. This is no laughing matter. They just Barfire. Poneme Barfire. La pipa, Barfire. The bathroom's distractions being dealt with. Reversive and Noxy each come in with the kill. And Bueno. A collective sigh of relief released by North America. Complexity almost just fell victim. Luckily, Fang's laughing it off, but I mean, 5 Glocks just running down long. Era para poner la Barfire ahí, And 3 kills. That's actually huge. Cuando se te acercan tanto el rival. Halzerk got hit in the head by 3 different bullets from 3 different Glocks, I think. Yeah, he didn't die from the bullets. He died from the whiplash. Yeah, he's probably got a pinched nerve right now in real life after that. Floppy didn't find that funny though. Bueno. Guys, that's not funny. Guys. No that fue does mala sound ronda. like Floppy. Hay que meter 10 todavía. Pero de juntar armas, plantar. Here we go. Guns up. Want to do this down for Howl or what? No. Maybe if he gets an ace. Okay. Oh, Halzerk. Qué paja. Thought for a second maybe he'd walk into Noxy's scope, but Noxy goes for the fiddly D, jump through smoke reposition. And that's going to be man advantage Complexity. Primer mapa lo ganó Isurus, están jugando el segundo first mapa. Test from Isurus. That was your first sign that they're just faking? How close is Halzerk there? It looks like he's just on the left. Oh my god! No, bueno, tira que pone. Halzerk? So you know he's fully American skeet shooting? Yes, sir! Dame los huevos, Halzerk. Oh. Damn. That was a great shot. I feel like Halzerk took that first map loss personally. Yeah. He's been going for it on Overpass. Deco's attempt. Ooh, and JT with the MP9s got him another one. So Complexity, this is going easily. MP9 racks up some more cash. Reversive just wants to hold on to the AWP. To put acá en el corner. Who's probably not looking forward to trying to deal. En el corner, acá en la esquina de la escuela. Por Santiago y 9 de julio. What's his nickname? Whose? The Norwegian Nightmare. Se llama corner, es un lugar negro, es una esquina. It's on the radar now. 12-6. I was looking at the minimap and I just saw him. Todo tiene pinta que nos vamos al tercer mapa. That looks like he's in that smoke, and he was just right out in front of it. Wow. I mean, it's fast enough if you're pre-aiming it, and he hit that on a flick. Sick shot. I also wouldn't mind if we just started calling him Joe Dirt. Yeah, that's a good one.
Kind of a boomer reference, though, unfortunately. I said it the other day, and I was like, damn, that was a long-ass time ago. Yeah. That's where I learned about mullets. Desert Eagle here for Deco. Poor guy. Saves the op and has to give it away. Gets a pistol in return. He's got to throw all the utility. It's not a job with a lot of glory, but somebody's got to do it. It's got Halzerk occupied in connector. JT's thinking he wants a piece of this. I think Halzerk was just spotted. Yeah. Oh, wow. But Halzerk creeps back into the angle, doubles back up into Noxy, and he is now 20-7 here on Overpass. All hard shots, by the way. Fang ready for the peak with Grim. So, nice two-man setup here, and Isurus just hitting an absolute brick wall at the moment. Fang will get dropped by Mayern. It's some kind of an answer. They've got 50 seconds if they're fed another frag, but that would have to bank off of a mistake from Complexity. They can just hide and wait and win. Unfortunately, feels like the same thing happening now. Just a cycle of op not getting the opening, or in this case getting outdone by the op of Complexity, and then a prolonged save, basically, to try to take it into the next round. But they find it here early. That's not going to come back. Weren't you eating breakfast with these guys? I did have breakfast with Complexity the other day. Yeah, actually, here's what happened. I said, yo, Maui, I'm going down for breakfast. He said, great, I'll join you. So I go down to the breakfast table. I grab a table. He shows up with Complexity. They're grabbing food. And then Maui Snake doesn't sit with me. Because Floppy was sitting down first, and Floppy sat down at the table next to me. Maui Snake came over, he looked me in the eyes, and he says, it's too early to deal with this. I can't. And then he joined them instead. So his last name is just hiding in plain sight. Yeah, a real snake. The little snake. Good stream of flashbangs out from Monster. It's gonna get the ball rolling, but Floppy stops it right then and there. Get back to the depths of which you came. You can't run. You can't hide. From the Floppy paid $30 for that mouse pad, and he's only using $2 of it. Yeah, that's how you can save it. You know, then you rotate it 90 degrees, and it lasts you fresh mouse pad your whole career. Yeah, you know, it's not made of money. But if you don't put your arm on there, you don't get any skin cells in it, and that's what helps you flick more consistently. According to some. Qué verga, loco, porque era para sacar muchas más rondas esto. 20 kills from Floppy, 20 frags for Halzerk. Now we're getting back to what we could have expected in terms of the fragging formula of Complexity. Halzerk posted. This time, it's not going well. A chance for Grim, but only one. It's going to be the 4 versus 2 here for Isurus. So now it's their chance to finally break through what's a dominant CT side. Isurus going through what Complexity had to deal with on Inferno. Wait. Ooh, he just ran right by Fang. But if he's... Nah, but he made so much sound that Floppy heard it. Well, maybe now he did, but Fang could have just turned there. Floppy. Floppy's ready. Gets the kill. No. C4 estaba en B, qué boludo. Yo dije, planta Nash. Pero nada, ronda. Van a guardar, supongo. Tienen plata igual. Podrían intentarlo. Está muy lejos. So what happened there? 2 died in stairs at the same time, and then someone died on B side as well? No, somebody died on Playground. Oh, okay. And 2 in Connector. Gotcha. Ronda 7 para Isurus. A 9 rondas de... Where's the other X? Oh, I see. I'm wearing glasses. Nerd. Sounded like Goofy. Yeah. Stern focus from Isurus. Again, Inferno in their back pocket, but still job not done. I mean, they knew that this was going to be an Inferno or Dust 2. They could see it coming, so I'm sure they had enough time to prepare everything, plus playing Inferno and Overpass more than once so far at the road to Rio. Lots to build on. And of course, if Complexity can tank another couple rounds, then this party's going to nuke. Could serve as the middle ground. Analysts called it from the start. Without Inferno, didn't seem likely. But they've got Inferno.
So the question mark remains. Para soñar tiene que ganar esta y otra más. Como para quebrarnos la ecos a los 7. Push from Monster. Luchov, he's kind of stuck halfway through the pipe. What did you call those flashbangs? The ones that make them shoot and make sound? Oh, if you don't swing with it, I call it an empty flashbang. Empty flashbang. Hellzerk, it's going to be point blank. Easy. Down goes Noxy. We thought he was just going to be able to walk into that A site for free. Costs him his life. Luchov got canceled out when he finally tried to push through that monster, and now Fang here to support inside the A site. Hellzerk takes to the top rope. Looks to drop bombs on Isurus and the 2 players inside bathrooms, but there's also this long player that could serve up a bit of an issue for Complexity had he not got cut down by the Norwegian. And now Fang and Grim are just waiting for their chance to eat, but Hellzerk feasts instead. 4 kills for Hellzerk to take him to 24-8. He said, I didn't move to North America to lose. Yeah, he said it was easy. Man, that's dominance right there. So many great rounds, man, in this one map alone. And it was starting off on the T side. He was top fragging already. 14 or 15 kills or so. Damn. Huge. Great find for Complexity. Seems like a great fit. Of course, it always looks good when things are going well, and they have been exceeding expectations as of late. All of a sudden, it feels like the success story of Pro League would be chipped away at if they're not able to qualify for Rio, and definitely if they don't even get a chance tomorrow. So, to take back a map loss from the series, tie us at 1 each. That's an interesting push. That's a polite way to put it. Interesting. Interesting, yes. Yeah, the 5v4, they just lose 1 here. They just wanted Hellzerk to get some more action. Well, he's about to. Oh, not again. Wait, this. Whoa. Oh, they almost caught him. My goodness, that was a small timing. But, oh, I don't know if he hears that. If he does, then no, he doesn't. Oh, wow. Noxy just missed, and he literally just walked back. Oh, it's not stopping now. Yo, this guy's an animal. He sees the shadow coming. He is hyper-focused, and he's not missing. Deco finally puts him down, but it's Isurus that fall flat here on Overpass. A measly 7 rounds on this second map, a map that we, of course, expect Complexity to pick up. I mean, they've beaten the likes of FaZe. And now that they've drawn this one back off of Isurus, we go the distance here on day 4. The road to Rio coming to an end. Tercer mapita tenemos a Nuke. Vamos a tercer mapita. A ver si nos carga el HLT y les puedo mostrar. Ah, estaba muteado. Qué sorpresa tan grata. Ah, bueno. Estaba diciendo que el AP de ella muy bien anda, boludo. No, muy bien. Sí, no erra nada, boludo. 27 bajas hizo. Sí. No, igual... pero ganable, boludo. O sea, regalaron una banda de CT. Sí. Y bueno, Nuke... qué sé yo, qué decir. Bueno. Todo depende de quién arranque de qué lado. Sí. Hay que trabajar ahí, hay que tener bien presente la moral, de que no se caiga. Quiero ver si jugó Complexity. Donation. Con League. Con Pain no creo. Vértigo. Por lo menos en este RMR no. Perdió con Nuke, perdían 18. Ah, me traigo. 2-0 a End.
Ganaron en nuca 16-14. A ver. No, con mi ABRÍ no. Ah, mirá, me le ganó nuca 16-14 a mi ABRÍ. Complexity. No, Isurus. Ah, sí, 16-14. Bueno, no jugaba nunca. No conocido. Y ahora bajo en Impedir. Bueno, ya veremos qué onda. Pero bueno, complicado. A ver, están haciendo un papel digno, se puede decir igual. Sí. No vamos a... Vamos, Cirito, con ese. Pero escribí bien mi nombre. Yerba mate de la colimba rosa, que no entiendo. Ah, claro, ahí lo corregiste abajo. Pollo, ¿por qué no entra la de Pi? Encima está en el directo. Vamos, Major 9Z. Y sí, vamos a tener que ir todo con 9Z. Y Zero Rage también, lo banco. Más 9-7 igual. Qué lindo sería soñar con un cuarto de final. Es muchísimo cuarto de final. Como al partido 1-1. Van al tercer mapa, que es nuke. Acá se define que queda eliminado. Floppy to pop off like this in the way that they did. I mean, I said I wanted Floppy to give more. He definitely did. Halzerk, though, stole the show in the second half. You almost don't even remember what happened at any point in the game prior to this guy wielding an op, because it just felt like Isurus couldn't do a single thing once he started scoping in. Do you think that this is going to be tough for Isurus now as we go into that third map? I mean, obviously, complicadísimo Isurus igual. No solo por ponerle que gana hoy, pero tiene 2 B o 3 más. Yeah, I think the biggest difference was like in the first map they were able to win fights, whereas towards the second half of this second map it didn't feel like they could win any fights. Like especially when Halls like just peeks you at long A, peeks you at Bathroom. That's probably the most demoralizing thing that can happen. When Halzerk just has that sort of confidence, this is why they just made the switch from Junior to Halzerk. I mean, you're getting a guy that's just finding so much consistency. T-side, he doesn't always have the most responsibility, but even when he just la P estuvo, pero impecable. Default, it feels like he's very much so good for it, but you can see why Complexity also love Overpass, because Halzerk just takes like the right sort of engagements when he is on the defense. Like he very consistently just looks for the safe ones, knows when it's okay to dry peek. I think that's something that a lot of operators struggle with. They don't know, because you are supposed to be very active with it on CT, but he seems to know when. Este tiro realmente es impresionante. He is really, honestly, he's just really good at judging that. I do feel like in that second half it was the Halzerk show and we were all just invited. And one of the things that he does as well, es muchísimo. Throughout the qualifiers, I think that when MVP por lejos. The rest of the team feels good. I do feel like they pick up on that energy and he has a good way of bringing them up. When he's popping off, obviously he feels the best he possibly can, and then the rest of the team seems to just up their game a bit as well. Yeah, that energy definitely radiates throughout the team. You know, when you have, especially your opera hitting these nice shots,
probably getting the team pumped up as well, getting loud, and also ¿Quién es tu candidato de la Major, Lautaro? contribute to the overall team's well-being. Candidato a la Major. Es que está. ¿Sabes lo que pasa? Que voy a decir Vitality, porque está jugando muy bien Vitality y es el único que no se está equivocando todavía. O sea, está jugando y está ganando bien. O sea, la incorporación de Spinks, el que estaba ante Nens, fue clave, porque por lo general los jugadores, más en Tier 1, en el equipo tardan 3, 4, 5 meses en adaptarse, como pasó con Dupri y con Magix. Pero Spinks, 3 meses y lo dijo Magix, creo, o no, ¿quién lo dijo? No sé. Apex creo dijo, Spinks está hace 3 meses y parece que juega hace un año con nosotros. Porque es increíble, o sea, el loco pega mucho, se entiende mucho, sabe mucho. Para mí es Vitality, es un equipo que vi, y además ganó la SL, pero es un equipo que vi. Claro, no tiene casi errores en el juego, de errores así que vos decís, bueno, falta mejorar esto. Claro. Sí, es que para mí está para cualquiera la Major igual. Porque... Y no te sorprenda el próximo top 1. No te sorprenda el próximo top 1 Vitality. Esta es una Major para los equipos chicos. Okay. We'll run with that. We're going to nuke now. You've both said that you think that complexity is taking this one. A ver. I said that originally. Quedamos afuera, Australia afuera. Series, and I think I'm gonna stick with it. Ya tenés. Maui, how about you? Definitely. Complexity during Pro League showed that they can play this at a very high level. They beat Heat, they beat Astralis, they beat Ents. The Astralis one to me, even though it was the tightest in terms of scoreline, that was the most convincing because it showed me that even in man-deficit situations, if they lose that outside open pick, they can always end up with an A-pop if the T round is going poorly. And they were able to take out Astralis' defenses even in 3v5 situations with just one good Sky Flash and a great entry route. We've spoken a lot about the game, but I think there's a very important question that I have to ask before we go to break. Maui, did you really dump Scrawny for Floppy at breakfast? Did that happen? I think Scrawny was admitting a very important detail to that story that he told there, where he thought he was saying I was egoing him, but I did say after I can't do this. Bueno, hay que ver a todos los clasificados de Europa todavía. Did you try to make him a third wheel? Is that what happened at breakfast? Tenés Furia, Fnatic, Zero Nation, 9Z, Gamer Legion, IHC. When I got to breakfast, I went with the complexity guys. I went down in the elevator with them. Clasifican 8. Just kind of there, and I think I messaged Scrawny earlier in the day. I just like pinged him or something, and then we. So you told him to come to breakfast. So Clasifican 8. Get him for Floppy. A ver, hay equipos peores que 9Z. That is unacceptable. You will be punished later. We will fine you. I can't believe you let the broadcast team down like that. We'll have to take a break. Fnatic no me parece una locura. When we return, we go. I'm sorry. A mí Fnatic está tier 2 ahora. No more juice for you. Es que sí. Ah, no arranca más esto, loco. Tiene que arrancar esto, loco. Yo, bueno, aprovecho.
Sí, Fernito, me hice yo que toma. Qué culo roto. Ah, vos sabés que yo me da un asco. Nah, yo voy a decir la posta. Estoy... Me volví más intolerable. Antes era de tomar más. No, men, la otra vez. O sea, bueno, compramos así un Fernet y una coca, bueno. A ver, le digo, dame un... No, le terminé poniendo 95 coca, 5 Fernet. Ya era asqueroso. Ya ¿No viene, Romina? Este fin de... Running jump throw the molly just before you get to the ladder. ¿Cuándo era que venía? Is not the best one you can throw for hut, noviembre, as it cerca will del almost principio de always leave a gap above the hut doorway. But for a vent dive or a squeaky no, pero push, además it's pretty elegimos esa fecha porque back por up mis and exámenes. running jump throw your flashes with the same lineup. Empieza a radiar 16. I would like to say this pero además is ya all you estaría need, acá, o but sea, your porque teammates should still nade open the door, la gracia smoke hubiera the sido close que molly, viernes. and Sí, then sí, volley sí, the flash claro, el into viernes aim juega. to be fully effective Literal, for sí, your de unit. última que el jueves a la noche y el Hopefully your viernes. teammates manage this and you'll have a good No hubiera chance estado of mal, breaking no hubiera down estado that mal. vent. El tema que... Para mí daba. Daba que si ella trabajaba... No, pero tiene... Pero no, si ella me dijo que... O sea, me tiró ella para venir porque le quedan una banda de días de licencia. Y los tiene que gastar además. Pues si no... Si mi vieja hace lo mismo, como tiene... Pues creo que se te van, no sé. Sí, cada un año se te reinicia. Dale, loco, ¿cuándo arranca esto? Hablando de... Quiz. Llegó. ¿Cuál es el decider? Nuke. ¿Llegó Pojin? Llegó Pojin. Le costó, ¿no? A ver si nos trae suerte porque... Y... No sé, es que... Vos que tenés el ojo de la experiencia, pollo. ¿Pasa o no, Isurus? Vos tenés el ojo. Vos sos ¿cómo es ese mierda? Que todo lo ve. ¿Qué mapa? Nuke versus Complexity. Nuke, Complexity, Isurus. A ver, claro, Nuke versus Complexity. ¿Vos qué decís, pollo? Para que tengas el ojo más afinado. ¿Quién arranca ST? ¿Quién arranca ST? No sé, verdad. Arranca ST. Isurus. Ya está, terminamos. Probablemente sí. Te tiro los nombres de Complexity. JT, Floppy, Halserk, Grim, Funk. Halserk. Ese Green, si lo dejan pegar a Green, me hace acordar a mí, Green. En un momento yo tagué Green y me robó el nick, no sé si sabían ustedes. En el 1.6. Sí, ahora ¿qué era tu momento el 1.6? No, me cruzó en un MM y se ve que... O sea, se la boqueé un poco yo. Viste cómo soy. Y al tiempo me enteré que estaba jugando competitivo el tipo. ¿Y tagueaba así? Yo tagueaba así, bro. ¿Y él cómo tagueaba en ese momento? Y... Lobo creo que tagueaba Wolf, algo así. No sé. Sí. Tipo... Basado en hechos reales, digamos. Es carne pura. O sea, lo violaste en GC, digamos. Pollo. Antes de mentir, prefiero que me corten un dedo, literalmente. La honestidad. Vale, arranca, loco. Considered favorites will get that second chance tomorrow as well. Yeah, I think no matter what happens, Complexity have this that had a kind of first map troubles, sorry, in their series so far that have kind of followed consistently, and you wonder what exactly is going on there. But we look at pongan huevo. They spend a lot of time on. They get a lot of rounds versus a lot of teams, and even though they don't always win, it's something that's they are ready to play in a Pero no, este es un server privado. Dale, ¿se confía ese? 67% de ganada Complexity al Nuke tiene. Ese era el dato.
We're on map 3. Everything's off the table. Arranca de CT igual Complexity. They're fighting for their lives. They're not fighting to go through. They're just fighting not to get eliminated. And they are definitely in jeopardy of it. See how far the game plan has gone for Isurus. It's looked good, even on overpass. Even though they lost very one-sided game, they clearly knew what Complexity were going to do a lot of the time. La tienen que cranear mucho, la tienen que jugar inteligente. See if they have some of that same energy here on Nuke. Hace que digamos la verdad, necesita una renovación. ¿Hace cuánto está Rever, Noxe y Deco? No, mirá cómo juegan agresivos estos juros. Ah, bueno. Corriendo. Mirá, Lucho mata uno. Rever mata uno, por favor, Rever. Con ese 4 encima. Ay, Luchito por atrás. No, pero los otros mirá cómo juegan los tipos también. Mira. Ay, qué mala leche, man. Queda Noxe, la experiencia, pedo 50, chaleco. Así tenés, vos Pollo tenés que hacer eso. Yo saco chaleco y vamos a tirar pedo 50. ¿Sabés que soy? ¿Por qué hacen eso, Y es una jugabilidad. Ay. Caleó, le pegó 5 de vida. Noxe está tranquilo, sabe que la ronda de pistola se respeta. Juega pixel bugueado, JT, jugador de Sudáfrica, increíble. Nada. Es ronda para Complex. So that's where it all began. Y... ya sacaron el M4, loco. Van a apostar por M4, parece. Ojo a la forzada de Isurus. Si gana esta forzada, podemos ver 2 rondas para Isurus. I wonder if Isurus have played. They didn't play Nuke at the road to Rio. I don't think. So I just want to check on that. Oh, excuse me, they did. They beat MIBR on this map. 16-14. So that is something. Yeah, put that on your resume. Of course, MIBR no longer with us. They were made in Brazil, but they won't be in Brazil. Oof. It's okay though, because 0-0 Nation will be. Yeah. And tomorrow, there's a chance that another group. Yeah, maybe Imperial. Yeah. And Furia. Ok, sí, estuvo bien la forzada o no. Could be Pain. Y forzar Nuke sí. Sí, porque son distancias media cortinas, digo. Podés hacer algo. Hay que ver ahora cómo lo ejecuta Isurus, que parece que entre todos van ganando rampa, pero 5 de 3. Halser chuteando, tiene experiencia Halser. Can't plant there though. No, you can have ramp tiene experiencia, pero no tiene novia. He's turned them back down. And Grim abajo. Lucho mata uno. Queda Meyen con el scout y la tech. Tiene chaleco. Ojo. Que descuenta es Wim. No lo vio. Giró la mira muy rápido, no lo vio. NT para Meyen. Sort of a very chill attack. Bueno. Or if you get ramp, you can 3-0, ya podríamos decir. You can really take advantage of both porque sides. Ni siquiera plantaron. And there are options there, but yeah, you can't plant. That's the one thing. They decided to move out and commit to lower. Then the TT started to contract on them. Remove all their space. Ooh, that could be good. It's all right. Fire does more damage. Bang looking for more than just the one. He's got teammates around, but they've grabbed his FAMAS. What are you gonna do with it? Sí. Ooh, that reversive. Oh, Luchito. Era para una kill con... Era para una más. Ahí se le llenaba el culo de preguntas. Esa kill. A ver ahora. Bueno, no estuvo mal, lástima no mataron a Grim. Todo estaba bien.
Y el tema es sí también, que cuando no matas mucho a un jugador, vas juntando ronda y vas juntando guita. Bueno, no tiene exagerada guita igual. You shoot deer, you could eat that after. You could eat a grocery bag if you wanted to. Yeah, and I will, thank you. All right. Ronda, primera ronda seria, digamos. De igual a igual. Bueno, además de la pista. Guns up and... God Pollo, tenés problemas familiares. ¿Por qué? Ahí está escribiendo desde hoy. Soy psicólogo, te puedo ayudar. Ah, God Pollo, pensé que le dijo a Fabri. No. What? ¿Cómo sabía que le decían pollo, además? Nada que ver. Bueno, empieza el mapa, la voy para Isurus. Hay una P, una famas, 3 M4 para Complexity. Van a avanzar un poco para la rampa. Ahí un loco, pero bien, Lucho que mete un Ferrari. Y van a jugar tranquilo. Saben que puede ganar Poti. ¿Quién está mirando Poti? Nadie está mirando Poti. O sea, simplemente Grim está mirando arriba por si suben. Sacan atrás del Sai. Buena Molo. Esa Molo necesito yo cuando juego con Bo. Fabri, hijo de puta. Grim que juega ahí. Se termina la Molo. Halser que va a chocarse contra el Lurker. Lo escuchó. Te van. Ay, no lo limpió. Y lo va. Ay, Lucho se filtra de manera correcta. Tiene que hacer la kill, importantísimo. ¡No! Luchito. No. Luchito. No, Luchito. Lucho. No, hermano, no. No. Ay, la puta madre. No. He did it so well. He went up really fast. Qué paja, man. Dale, boludo. Encima se me caga la conexión. Te pone nerviosa. Deja de mirar. Tranquilo, te pone nerviosa. Me van a matar. Como los viejos, ¿viste? Los viejos miran fútbol. Viven en un Esas son las kills que marcan el mapa de resultados. Ni hablar. O sea, ya... Y ya tenías 2 rondas para Isurus. Digo, era clave esa cosa, pero era clave. Esa kill era clave, hermano. O sea, es más, podrías seguir aguantando y hacerles tiempo, boludo. Sí. Tenía... Sí, es que sí. Boludo, ¿me vas a acordar a lo que erró Ni con la final contra Navi? Sí. Del mismo lugar erró, del mismo lugar. Pero estaba arriba de caseta. Pero era con DK, este es con AK, Luchito. Sos 21 en GC seguro. Sos... 240 tenés, Luchito. Y es que no te pueden pasar esas cosas, boludo, a ver. Debe ser la presión, Iván. Nosotros jugamos sin presión, esto de estar... Igual qué presión puede tener Isurus si ya sabían que... O sea, que le hayan ganado a Major de RIO ya fue casi un milagro. O sea, no creo que esté jugando con presión Isurus. Que tiene la presión es Complexity. Ojo con Luchito que se filtró. Tranqui, Luchito, aguantala. Bueno, la mató. Se robó otra vez, ¿te imaginas? Ya está. Quitea, Lucho, quitea nomás. Borralo a la mierda. Rever que parece que va a entrar por taxi, pero hay 2 jugadores taxi, el cual uno está muy sólido clavando. El 8 va a jugar. Nadie parece que esté apostando abajo. O sea... tiene C4. Sí, creo que tiene C4. ¿Qué hace C4 taxi, boludo? Ay, boludo. Bueno, 6-0. Van a guardar.
They'll chill. Boy, better hold on to that op. Yeah, he will. Buah, lo sentaron a... Hauser gets his socks knocked off. Well, that's an op they can't get back. Right? Yeah. Gente, yo perdí 7k con G2. ¿Qué la patata G2? Ah. That it's a nice, clean, easy 6-0 start on a very critical decider map. Indeed it is. You know, outside of that one half of Inferno. ¿Oye está acá? Now we kind of reflect back like, yeah, Isurus above and beyond. Don't want to take Entra para no hablar. Estoy. Barring it. Clasificó Bad New Eagles, creo. ¿Sí? Bueno. Creo que sí. A Force, estaba jugando a Force. De acá mis felicitaciones para los jugadores de Bad New Eagles. Little lackluster on the utility here for Isurus, so they gotta hope that the counter nades don't interrupt their game plan, whatever it may be. Wow, nice con G2 en 1.1, no, hermano, no. Por eso a mí no me gusta apostar así. Lo único que le apostaría así es al Manchester City. Después... ahí me da miedo. Mirá cómo juegan agresivo en rampa estos tipos. Aprende, pues. Vamos, Luch. No, Luch. Hijo. Lucho se cayó, una lucha, se cayó. Es que quedás medio tumbado. De eso, sí, de esa ronda la pudiste ganar. Y la concha de la lora, soy un asco. Vale. Ay, la puta que lo parió, boludo. Qué mala leche. Ay, se pone 3 contra 4. 3 seconds ago. Complexity parece que va tomando la delantera, pero recordemos que este mapa es muy CT, muy CT. Qué linda, va lurkeando. Ah, boludo, 21 de vida queda. Sí, es muy CT, pero podríamos haber sacado un 2-3 al menos. Bueno, hay que ir sacando ronda igual, los guachos. Ya lo saben. Vamos, Meyerni. Hace valer Santa Fe, viejo. Cuando llegan a Bo3 ya se vale recreo. ¿Te vas a sentir, Polla, así como tocado, así? ¿O no? Y miralo a BK1. Imagínate cuando recreo se me infla el pecho. Cuando pasen la Major, la pasen por una tele ahí en la perla. Nah. Pero no. Primero que no da el wifi a lo de la perla. No, si escuchá, pollo. Viste ahí, cuando arranco a entrar en Recreo Sur, siempre se me cae la conexión. O sea, ese tramo de cerca de la perla hasta el Vital, o sea, se cae siempre la conexión ahí. O sea, ahí en la perla únicamente llega Arnet con medio mega, nada más. Sí, tiene sentido, bro. Literalmente, me voy a escuchar una canción, algo, se corta ahí, se corta ese tramo. Green jugando ducto falso, me hace acordar a mí. 5 Tech 9. Solamente es 2 flash. Ah, sí, o sea. Muy poco. O sea, tenés que meter 2 bajas ahí y pues. Floppy's thinking about it. Has yet to die so far this map. Muy buena la infraestructura argentina, sí, sí. Sí. Sobre todo en el interior. Using the silence as a tool. Tech 9 spam starts to come out from Hut. Here's the pressure. Down vent they go. So Floppy se colaron. Sí, pero están bien posicionados. Tiene que comer al deco, listo. Vale, viejo, bien. Oh, pero... Lucho, ¿qué hace? Rusheando, hermano. Fue una banda hacer rush. No, se cayó. Ay, qué una kill básica. Pero no muere el de 5. Maten a uno. Ay, no, ya. Maten a uno. No quiero tirar la negra, pero maten a uno.
¿Cómo podemos estar dando kills tan básicas de espalda? Puta madre, boludo. Mano, no juegan al retake. Van a correrlo. Tipo. 3 para matar a uno de rampa y ni siquiera lo mataron. Ay, no es que tenías Glock, boludo. Teníamos Tech. Decon player doesn't have to make his play so quick. There was the makings of something there from Isurus, but Fang, the Eternal, tying JT at 11 frags. Qué locura eso. Se pegaron los nervios ya todos. Igual. Ronda 8, 117 de ADR. Lo quemaron a Nox. JT fries Noxy and Fang again surviving these fights, keeping himself up 39 health and a 5v3 for Cole. They seem to be so sure right there that it was clean outside as well with that Mayor and Lurk. He takes a snapshot of it. No, no, muy complicado, sí, sí. Ah, esto va a ser ronda 9 y... Falta un BK1 para mí en Isurus. Es lo que le dije hoy, boludo. La mejor con Luchito, pero... Sí. Para mí un Luchito no, por BK1 va. para mí falta una limpieza, man. Nox está hace 7 años, Deco también, Rever también, bueno. O sea, pero Deco juega, para mí Deco juega, pero sí, de verdad, Nox está medio... No, Nox y Rever ya estamos. Es como que decía jugando, es como si siguiera jugando Johnny Boy, boludo. O Straka, man. Opa, ¿la kill de Ducto? Con 2v2, a ver cómo la juegan. No, te está corriendo, te está corriendo, te está corriendo. What? Pero, o sea, nah, pero o sea, ¿pero qué? No tiene sonido, boludo. Hijo de puta ese también, boludo. Che, tu madre. Que sí, boludo, gordo puto, la puta que te parió, boludo. Me ganas de cagar la trompada. Al principio era el bigotito, viste, tranqui, nadie quería decirlo. Gordo puto, hijo de... He's Canadian, so you know he's got good stuff to say. Si estás corriendo, hermano, le corrió todo atrás. Ahora pensaba que era el compañero. Hace aproximadamente 7-8 años en la última Cup perdí versus Rever en la semifinal, me abrazó porque fue muy apretado el resultado. Me dijo que si jugaba así de bien con la P debería pasarme al Go. Nunca le hice caso. Soy de los viejitos que ven la nueva comunidad. Sí, está... Sí, sos de la generación, sí, de Johnny Boy, ponele. Igual... La mejor generación, boludo. Hell, he doesn't even need to get punished, but he didn't even get... Johnny Boy, Straka, Nicom. Yeah, the thing is... Nicom, Nicom, ¿Qué? Nicom. Nicom. El que pasé hoy, ¿viste? Pasé, ¿viste? Nico Z. Ah, ¿ese Nico Z? El Nicom es el negro, hermano. Ah, el negro. ¡El negro! 32, claro. Sí, Fallen. O sea, la edad de Fallen tenés, Matías. Hey, igual, Pollo, te mandó un saludo. ¿Lo viste que se lo pedí? ¿No viste el clip que mandé hoy? ¿A Nico Z? Sí. No, vi que me mandaste un clip, pero no sé. 2v2, loco. ¿Vamos a ganar una ronda o no? La puta que lo parió. Le puse... ¿Pero le donaste para que me...? No, le puse en el chat. Le dije... un saludo para mi... Qué paja, hermano. Un saludo para mi hijo Fabri, qué sé yo, y dice... Hola Fabri, qué sé yo, ¿cómo andás? Espero que le esté pasando bien. A ver... Pero lo que dice. ¿Vieron el clip cuando Halser, el gordo de bigote, se calentó porque perdió la ronda contra 0-0 y golpeó el escritorio? No. Sí, ya lo vi. Lo vi cuando la descansó con 0, boludo. Está buena. Siempre tiene que haber un coach pelado. Tiene una pinta de ruso, boludo, en serio. A ver, saquemos ronda, viejo, saquemos ronda porque un 15-0 es inviable, pero... un 10-5, un 11-4 puede verse con otro rojo. Te la firmo acá y en China. A ver, hay que decir que todas las rondas, o sea, fíjate que no tiene una super economía igual. Sí, complexity. Nada, o sea, nada que ver 10 rondas, pero bueno, pechó Isurus por detalles también, muchas rondas. ¿Isurus perdió dos rondas claves? No, es que tendría que tener 4 por lo menos Isurus. O sea, es así. Literal. O 3 o 4 por lo menos.
No shot. Obvio. Ahí en la cabeza de Eco. Es la pega grafito esa, ¿no? Catching reversive. The smoke grenade, unfortunately for reversive, locking him in. Grim haciendo la baja, minuto 30. Teammates can't help out. Now Floppy's gonna get tested. Oh, nice shot from Noxy. Oh, there's two. Yeah, bang in the corner. 3v3, loco. He's got the double. Half his health is gone. 3v3. Tiene que matar al lurker de Grim. Now, sometimes the sweet aggressions come through in these situations. Slowly through the lobby. Chutia, Nachito. Grim's in a good spot to do it, but TV pushes. They're being very careful about the idea that he could. Oh, yes. Looks like he's got his favorite angle. Se puede hacer la diff. Qué buen tiro. Wow, what a shot. Yeah, you say his favorite angle. Read like a book. Qué buen entry. Bueno, si no ganamos esta, me jubilo. Abajo no, abajo no era. Mirá dónde perdió el 4, por favor. Backside event, bomb gifted to him again. No, bueno, he's got the headshot into Mayer. He is 16-3 off the back of that. Noxy, he opened ramp, but now he's got to close. To be honest, that spot is so tricky. Even the double up and ramp, every single place they went to, it's hard to read the second target. ¿Por qué no? Era pelear el de arriba, Sí, That's not usual. And then Está muy tenso. kill Grim, he's protecting the vent. 11-0. So there's some overlap there. Listo, tiene el elemental allá abajo. No. Let's say Grim survives. What's JT doing? No le sale nada, lo propusieron. No, pero le hacen mal también. Mataron rampa, volvieron para pasaron metal. Pero no es que no. Pero no es que no están ligando. A ver, porque si no es que se quedan siempre a uno de vida, es que lo están jugando mal. Lo de bajar recién fue, pero tirarse así con el C4. Encima se tiró el C4. Claro, vos decís, bueno, bajo, puedo morir para sacar info, ok. May I refresh the minds of those of you who may not have been here for it. 30 kills, 18 deaths for JT on that first map. Floppy, they line up. 3 kills. Ooh, there's a team kill in the middle, but that's guns. And Floppy just shreds it flesh from bone. All too easy. 12-0. Los doxearía todo lo de complexity, boludo. You guys, you don't even know how easy it is. That's how he sounded at breakfast when Maui Sí, nada, mira, tío. O sea, tenés que hacer un eco con esta ronda, boludo. To be fair, I did get up como mi sorete, digamos. Maui says, you guys know Scrawny, right? You know Scrawny. Mal. O sea, pero... Ah, y están haciendo un eco. But then he gives you that smile and you just Sí, forgive sí, him. que tiene que hacer eco. It's that damn Ha smile. perdido 12-0 y tiene que hacer y eco. haciendo un eco, el mental sobre el Fortunately for Isurus, there's not much to smile about. Bueno, recordemos que no es Z. Dio vuelta un partido así. O sea... 13-2. But they don't have round wins. And Pero bueno, a ver, Isurus Ay, no debe ser. Redbird tirando mal la de 2 out of 3 went through the window. Obviamente Isurus no es Z, pero... Score you some carnival points. Todo puede pasar. Oh, Grim. Primera kill de Grim. It's just like perdieron el C4 otra vez. the individual difference between these two teams that we were kind of expecting from start to finish throughout the series. Inferno made us doubt it was there, and then all of a sudden Hauser reminded them they're gods. Now Grim's going 13-2. Yeah. He's playing it safe though. Bardea. No, ¿qué haces? Vas 13-0 y te bardean, pollo. Sí, que termine nomás, lo esperás fuera. Estás en la misma sala. Me revolvió con el mouse, boludo. O sea, te bardean y tiene la cara de Grim, digamos. No, la cara del otro, del gordo, del calza. Sí. Y lo ves así, se te ríe y ves la concha. Che, yo ni lo saludo, boludo. No, yo con lo caliente que soy, con lo que no me gusta perder, me va a saludar. Mal perdedor, chupame la poronga. Primero me llevo el 240 abajo del brazo. Miraba, quedamos eliminados. ¿Qué hace, pibe? ¿Qué quiere con él? Souvenir, déjamelo de centro de mesa por lo menos. La parte de la PC, viste, empezás a sacar un destornillado.
Se acaba la placa. Uy, hay uno arriba, cuidado. Uy, pero Deco, Deco anda bien, viste, te dije, boludo, Deco anda bien. Bueno, pero Noxe y Rever limpiame todo. Deco no es. La primera ronda. La va a guardar el pelotudo. No. Ay, tira la P. Qué vivido. Qué puto y cagón. Se volvió y no tiene huevo. No está muerto quien pelea, viejo. Ojo. Ahí va. Es esa el mental, digamos. Sí. Ahí va. ¿Le quito Ace? Ah, no, 4K. A subir. Primero KDR. Después... Lleva 2 kills, puede ser Major, ¿lo vi? 3 creo. Sí. Es que eso es lo que pasa cuando el equipo, o sea, necesita alguien que pegue y no está el loco que pega. 3-13, boludo. Es que claro. falta un BK1 ahí, viejo. Y sí, o como... ¿A quién me habías dicho vos? A la Molly que tiró. Se equivocó, fan. ¡Ay, qué linda, Deco! Bueno, no, Deco igual, Iba a decir que Deco no es de los más viejos que estaba, o sea, el Rever y Noxe. Pero es pendejo igual, es pendejo. Es pendejo, por eso, los otros. Overpass 16-8 creo, 16-8 perdió en Overpass. También, partido ganable en Overpass, pero errores boludos, porque Complexity, o sea, sí, va 13 rondas, pero no la está pasando por encima, hubo muchos detalles que definieron rondas. No es que matan todas las rondas 5-0, no. Oh, y el C4 ahí, la puta madre. Dale, Lucho. ¿Por qué no pasa primero? No, ¿y ahora qué haces? ¿Y ahora qué haces, boludo? Ay, agarró un tiro, no se puede creer, boludo. Igual. Unfortunately, that just leaves Mayern in the open on the silver platter. So it is 1 round for Isurus by the looks of things. Noxie is at least unknown. So he'll strike down épica, Noxe, dale. No confío. Ahí va. El pixel que sí. A dominating CT side here on Nuke. The chances are thin, folks. We can't lie. But there is a chance. And that's what matters when it comes to Counter-Strike. A mi viejo le están haciendo un ataque de bots en Instagram. What the fuck? Qué paja, loco. Qué paja, en serio. O sea, tiene que meter 15 rondas Isurus para ganar. Igual si gana la pistol. Nah, da igual. O sea, la economía TT, o sea, van a tener muy todas las rondas aunque siga perdiendo Complexity. Y tiene que ganar 2 rondas nomás Complexity. O sea, mala, es 50-50 la pistol. O sea, tranquilamente gana la pistol Complexity y se termina. ¿A dónde hicieron el... ¿Dónde es la RMR? Suecia, creo. Por lo menos que traigan alfajores, lo de Isurus, boludo. pero eso cuando gana el mundial, pues. Igual. Alfajores para la familia. Alfajores, boludo. No hay nada más argentino que decir eso. Traigan alfajores. La típica. A Garcés, boludo. Vamos para el mundial 2000 y trae alfajores. ¿Qué hacía Garcés? Porque Maradona lo imaginó ganando la Copa del Mundo con él. Este tipo surfeando. Joder, boludo. Sí, está surfeando. ¿Te da para surfear así? No, soy malísimo. Algo más entretenido que un tipo surfeando, hermano. Pero como surfea, mirá. Pero no tiene nada que ver a un RMR, boludo. Mirá, Suecia, ahí está la bandera de Suecia. Surf. Es N así es. Es malísimo el
Alenga está viejo, pero 2. No, pero Fallen está 35 muy bien, kills. Mira, 11.000 personas jugando al CS 1.6 en Steam nomás. Que se juega, mucho más en Steam, claro. La vieja en Steam. Debe haber 50.000 personas jugando al CS. Pero escucha, para descargar el Injected ahora de 10 Virus antes de descargarlo. El que gana acá juega contra Pain, me parece, sí. No, a ver cómo es la onda. No, Complexity para mí va a pasar porque es por ronda. Sí, ronda. Sí, va a pasar Complexity a la final. Y mañana jugarían Pain con... 9Z pasó como el tercer mejor del grupo. Sí. Va Challenger, sí. Pasó Challenger. Sí, por diferencia. No, igual es que Contender y Challenger es lo mismo en realidad. Arranca la eco. No, arma. Oh, Nachito. Se le dominaron abajo, el side de abajo. ¿Ves contra 2? Cargate plata que se viene la operación, sí. Tal vez me la compro la operación. Y sí, boludo. Con Ciro al menos. Ah, yo se la voy a tener que farmear, tío. Bueno, pero la van a tener que farmear. Tranqui, pa, primer mes me compro una load y ya. Unas ganas tenía. Se ponía el VPN de Argentina. To kick this off. Con 200 de ping, by Squeaky as well. This is going to be hard to figure out. A chance. That's one confirmed. But he's down for the count, and so it is. Bueno, GG. ¿Viste que en los lanes de 1.6 gritan como antes? No, la verdad que no vi nada. Bueno, gente, de igual manera, acá en este canal se va a estar streameando la Major, ahí sí vamos a estar con 9Z. Hasta Zero Nation capaz que streameo. Y algún partido piola. La final. Algún picado. De cuarta en adelante capaz que sí. Vamos a ver. Es que picado queda Vitality Navi, Navi Face Vitality, no quedan mucho más picados, boludo. Sí. Pero son buenos picados. Sí, pero después que va a haber un Liquid Big, boludo, me muero el embole. ¿Por quién embolo, boludo? No me interesa ninguno de los dos. El 9Z siempre. Donation siempre, hasta Imperial si clasifica. Imperial también. No, Imperial que le ganen a Complexity, boludo. Por favor. Que ganen mañana primero y después a Complexity. Jótate que coló. Mira cómo se tira Grim y mata, hermano. Bueno, parece que va a ser... Buena. Taxi. Oh, no. Bueno, 16-1, estampeada de Complexity. Afuera es Isurus del Major. Nada, gente, los invito a unirse al servidor de Discord. Ahí voy a estar notificando cuando estoy en directo. Suscribirse al canal también, activar la campana. A ver si notifica YouTube igual porque... Llorando ahí la tristeza ahí de los pibitos de Isurus. Buen papel digno de Isurus igual. Tampoco vamos a... Se esperaba menos. Yo ni siquiera esperaba que le ganen a... No, el Inferno me gustó muchísimo cómo jugó, boludo. Jugó bien Isurus, jugó bien. Lo rompió. Pero Inferno, hermano... jugaron con autoridad. Parecía que se iba a comer todo el BO3, boludo. Con ese Inferno. Lo jugaron se fue apagando poco a poco. En Overpass pechearon. Ni lo saludan. ¿Cómo? Ni lo saludan, ¿viste? Se fueron sin saludar. Ah, no vi. Sí, hermano, está bien. No vi. Banco, que la chupen. ¿Saben algo de Sword 2? No, eso... ¿Vos, Polla, no tenías algo de la data? Para Navidad. Exactamente el 24 de diciembre a las 3 de la mañana lo sacan, me dijo. Un día antes de Navidad, entonces. Claro. Pues. 24 de diciembre, bueno. Así se pasan los pibes Navidad jugando. Está bien. Y cargan y meten guita porque le van a dar los viejos los regalos y todo eso. Sí. Regalo de Navidad van a pedir
$2 para cargar el sur 2. Ah, me gusta. Está bien, igual. Sí, banco. No, gente, ya saben. Ya saben, hay data exclusiva. Lo llamó Gaben. Sí, o sea, tiene el WhatsApp. Que mi tío es. Sí. Y si es verdad, si a veces viene a recreo. ¿O no? Sí, viene en el jet. En avión privado, viste, en helicóptero. No, porque creo que tiene gratis el pasaje del recreo. Bueno, ahora se streamea Unión. Bueno, gente, ya le dije, suscríbanse, activen la campanita, el servidor de Discord en la descripción. Y bueno, voy a estar aprendiendo, no sé cuándo arranca, a ver. Como ya les tiro una fecha estimada. 31 de octubre. Seguramente ahí arrancaremos con todos los partiditos de la Major. Así que bueno.